esta celebración, ¿no? Si se puede llamar, o esta conmemoración, diría yo, ¿no? Porque no es una celebración, es una conmemoración. Este sismo de 2026 es un sismo es 22 veces más grande que el sismo del 67. Para que tengan una idea, el sismo del 67 equivale a una bomba, a 47 kilotones de bomba de Hiroshima, ¿no? 3.9 veces la bomba de Hiroshima. Esta equivale a 67, este sismo, ¿no? Entonces eso no quiere decir que no fueron importantes ambos, ¿no? Porque generaron una calamidad. Hablando de esto, que no vamos, porque lo voy a mostrar luego en las interpretaciones, ¿no? Que se hicieron. Este sismo tuvo una importancia si comparamos haciendo una especie de rememoranza de ese sismo del año 67 con el del 2026. Este sismo el de Caracas tuvo una magnitud, bueno, variable entre 6,5 y 6,7, porque eso los instrumentos no estaban muy precisos en esa época. El de acá sí está entre 7,5. Estamos esperando pues las instrumentaciones de Venezuela, porque todas estas instrumentaciones que hemos obtenido y todo lo que vamos a mostrar a continuación forma parte de la documentación y la información internacional de la USGS principalmente. Bueno, pero ahí podemos ver esas aceleraciones en PGA más o menos estimadas, porque tampoco se calculaban en esa época. No llegaron a 0,20 las del sismo de Caracas en el 67. Aquí hubo unos picos según la USG. Repito, no hay instrumentación. Estas son deducciones de los cálculos. Estuvo entre alrededor del 0,40. O sea, superan en algunas medidas los valores normativos, ¿no? En algunos casos de la que vamos a ver dónde está eso, ¿no? Y en La Guaira, pues en 0,90, ¿no? Eso más o menos quiere decir la aceleración de la masa de un edificio en el sentido horizontal. Así que imagínense pues la cantidad de masa movida pues con esos sismos, ¿no? Bueno, hay unas comparaciones allí, por supuesto, de víctimas hay mucho más ahora en la parte del litoral. Pero en el área en ese momento hubo menos víctimas en Caracas, ¿no? Hubo más víctimas en esa época, en el año 67. Este terremoto entonces pasó algo muy particular que fue movido, ya lo vamos a hablar, vamos a mostrar los dos, que hicimos dos escenarios, el escenario original y el escenario que está movido, ayer lo movieron, el foco, ¿no? Los valores máximos dentro de esa modelación que la releímos de ayer para hoy, que vamos a ver esos modelos. Bueno, hablan de unos valores pues que son bastante importantes, que hay que esperar que sean ratificados de alguna manera, porque si tienen una data que tiene aproximadamente ya casi un mes y se mueve de un día para otro, hay que esperar entonces que sedimenten esos valores, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para entender y para que nuestros amigos, tanto gremial, porque nosotros tenemos como Data Line y personalmente tenemos varios roles, ¿no? Uno como organización empresarial, uno como acuerdos institucionales que tenemos con el Colegio de Ingenieros y uno propio como ingenieros estructurales que nuestro país nos ha formado y que estamos preocupados por lo que pasa. O sea, tenemos unos roles distintos dentro de esta, y por eso las voy a aclarar en este momento cuáles son estas distintas acciones que hemos emprendido, ¿no? La primera fue rescatar de alguna manera o dejar claro cuál es el valor de la ingeniería estructural venezolana, ¿no? Eso es una de las cosas que nosotros nos empeñamos ante ciertos, vamos a decir, ya suficientemente aclarados comentarios, ¿no? Que sobre el tema de la ingeniería venezolana. Yo creo que ahí no hay duda sobre la buena ingeniería venezolana, porque la ingeniería está a la vista, ya lo vamos a ver unas cuantas a vista de todos. Pues Caracas con este sismo, más del 99, yo no sé cuánto, 99, algo de los edificios no sufrieron daños o sufrieron muy pocos daños. Y por supuesto que nosotros estamos hablando por la buena ingeniería, ¿no? Por los profesionales valiosos que hay en nuestro país, muchos que no están acá se han ido, pero siguen siendo venezolanos, siguen apoyando el país. Y hay unos cuantos que están aquí muy, muy preparados en el área de ingeniería sismorresistente y en el área estructural. Lamentablemente otros se han ido de este plano existencial y nos gustaría tenerlos con nosotros, como el ingeniero José Luis Alonso y el ingeniero Joaquín Marín, que eran una eminencia en estos campos. Entonces, pero lo interesante, nosotros defendemos la ingeniería
civil, estructural, bien aplicada, ¿no? Las praxis que no entren dentro de esos rangos, pues le corresponderá a los que les corresponda determinar cuáles son esas praxis, pero no podemos decir que porque hubo X praxis no determinada hasta el momento, que no nos corresponde a nosotros hacer juicios de valor sobre eso, pues podemos decir que la ingeniería venezolana tiene alguna acción que reclamar, ¿no? Por el contrario, hay muy buenos comportamientos en los edificios que se han diseñado y en eso estamos nosotros empeñados y van a ver las visitas que se han hecho, las cosas, los profesionales que están trabajando en esto, en su mayoría venezolanos, no he visto ningún extranjero todavía, o sea, bueno, sí vi unos, pero los que están al frente son venezolanos donde yo sé. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con un grupo de profesionales, primero hicimos una investigación y caracterización técnica inicial, que es lo que vamos a ver en este momento, con la información pública disponible, ¿no? Aprovecho para darle las gracias a todos los que están asistiendo en este seminario, que no tengo el panel aquí para saber cuántos son, déjame ver cuántos hay conectados. ¿Cuántos hay conectados, Jocabel? Hay 500 Somos personas conectadas, o sea que se unas llevó el 10 tope, personas. se llenó el tope de la conexión de Zoom, ¿no? Ahora todas las personas que vayan y se quieran conectar lo pueden hacer perfectamente por YouTube. No hay ningún problema por YouTube. Pero gracias a todos los que están allí de distintas partes del mundo, se inscribieron más de 3.000 personas. Esperemos que esto sirva pues como una forma de aclarar lo que es el sismo, que eso es lo que vamos a mostrar, y para que vean ustedes la tecnología que hay en Venezuela, y eso solamente algunos de nosotros que lo estamos haciendo. Imagínense los otros profesionales que están trabajando en sus áreas y las universidades que están trabajando en sus áreas, y lo que queremos eso es resaltar el valor de la ingeniería venezolana y del ingeniero venezolano. Entonces, ¿qué se ha hecho en esto? Y las ingenieras, ¿no? Si vamos a hablar también de la parte de femenino y masculino, ¿no? Entonces, se hizo una investigación, primero una caracterización técnica inicial, se hizo unas aplicaciones interpretativas del fenómeno, que ya la vamos a ver, que van a ser a través del Colegio de Ingenieros de Venezuela, lo hemos hecho a público, esta información, que a los 3 días le presentamos un informe al Colegio de Ingenieros de lo que había pasado con el sismo, con la información pública disponible, ¿no? Se han publicado informes del sismo, de inspecciones y obligaciones en que tiene que ver con la parte profesional. Hicimos un análisis técnico inicial de los datos de la USG Funvisis, evaluación y despliegue técnico en campo, inspecciones especializadas de una manera voluntaria con varios profesionales. Fuimos a diversas eh, edificaciones, no con la parte de las etiquetas. Nosotros sí estudiamos este tema de las etiquetas, ya van a ver, pero no nos involucramos en ese tema de poner, sí dimos nuestros criterios profesionales, etcétera, porque nosotros creemos que hay que ir un poco más allá de las etiquetas, que es lo que vamos a mostrar en este momento. Hay un grupo de profesionales donde el colegio ha preparado, con mucho trabajo que se hizo al principio, reaccionó adecuadamente el colegio de ingenieros, prepararon brigadas, etcétera. Bueno, se hizo un gran trabajo allí, que es loable, que de esa forma se transmitió mucha tranquilidad a muchas personas en este momento. Pero hay que ir después allá, ¿qué pasa más allá de la etiqueta amarilla, verde o roja, ¿no? Que eso lo vamos a mostrar una orientación o una opinión al respecto. Se hizo unos recursos didácticos para mostrar esto más fácil, y también que nos ha tocado. Esto ha sido un efecto muy grande sobre las publicaciones que he hecho sobre la parte de inspección de obras, donde he tenido el honor de formar a muchos colegas en la parte de inspección y supervisión de obras de hace muchísimos años. Bueno, esto vamos a reformular todo lo que es la parte de supervisión en el área, concretamente el área estructural, ¿no? Organizamos unos cuantos eventos técnicos online, unos internacionales, uno con España incluso, para mostrar pues lo que se estaba haciendo y la magnitud de este sismo. Estamos generando unas aplicaciones que realmente me quiero concentrar en ellas, porque esto lo puede hacer cualquier colega que tenga ciertos conocimientos en el área y además que domine la parte de programación. Nosotros tenemos un equipo de programación, pero con un equipo y con inteligencia artificial se pueden hacer muchas cosas para facilitar las interpretaciones de estos fenómenos, ¿no? También estamos desarrollando, porque fíjese, una de las cosas que nos corresponde a nosotros, a nuestra organización, y el convenio que tenemos con el Colegio de Ingenieros en el área del visor,
cumpliendo con este convenio, ¿cómo se van a hacer esas reparaciones? En Venezuela no era usual hacer este tipo de reparaciones. Entonces hay una serie de partidas que tienen que cumplir con unos estándares nacionales e internacionales que también le van a mostrar hasta dónde hemos llegado con ese desarrollo, ¿no? De manera que si se hace una obra, que hay unos requisitos que están en la norma, que es las condiciones de pago, los métodos de medición, cuándo se acepta la calidad, etcétera. Ese desarrollo, que es el desarrollo Covenin, que ha permitido construir muchos edificios en Venezuela, la norma serie 2000, se ha adaptado a la realidad, que ya la vamos a ver también. También se ha modelado el impacto económico que va a significar esto. Es decir, acuérdense que de esos presupuestos, de esas partidas, van a generar que eso estamos, en las publicaciones que hacemos con metodología Banco Central, con la misma metodología, hay que determinar los aspectos económicos de cómo son las obras típicas. Acuérdense que para medir la inflación se realizan una serie de cestas de edificios, son las cestas que se hacen en este caso, las tipologías, que además ya venía cambiando esa tipología. Ya teníamos un modelo sugerido para el Banco Central de Venezuela de cómo se constituían esas cestas de edificaciones con las nuevas tecnologías, la domótica, etcétera, y las nuevas, para poder hacer las estimaciones de cuánto varían los costos de la construcción mensualmente. Bueno, ahora este valor y esta cantidad de dinero que hay que invertir en estas obras y reparaciones va a introducir una especie de distorsión en esos parámetros que teníamos, que hay que adecuarlos. Entonces ya lo vamos a ver cómo vamos a hacerlo también, ¿no? Entonces, bueno, espero que estas cosas que vamos a ver ya trasciendan el ADN del gentilicio venezolano, que estamos en un país sísmico, no podemos olvidarnos de él. Nosotros sí tenemos que decir, de tantos años que estuvimos haciendo obras y construyendo, etcétera, que había mucho olvido de esto, ¿no? Mucho olvido de que estamos en un país sísmico verdaderamente importante. Es decir, fíjese que en Japón hubo un sismo hoy de 7.1. El de que tuvieron Venezuela es 7,5. O sea, estamos en una zona sísmica importante, y esto recalco los sismos históricos que han sucedido en Venezuela, que ha habido de 7,5, 7,3 a lo largo de la historia reciente, donde hay información, ¿no? Pero eso es frecuente. O sea, todo el que haga una casa, que compre una casa, que vaya a construir, tiene que preguntar si eso tiene una consideración sísmica, ¿no? Ahora eso va a impactar todo lo que tiene que ver con los seguros, con las compras, etcétera, porque tiene que haber consideraciones sísmicas a la hora de tomar una determinación en una estructura, ¿no? Fíjense que para ratificar eso, este es un mapa de los sismos, una gráfica o una tabla de los sismos que han ocurrido en Venezuela. Fíjense que de los últimos años, de 2008 para acá, aquí hay sismos todos los días. Lo que pasa es que son sismos de una magnitud muy pequeña, que son imperceptibles, pero nosotros vivimos en un país donde hay sismos todos los días. Es más, es raro cuando no hay en un día un sismo, ¿no? Entonces, ahí verán, por ejemplo, ustedes ven la conducta de ese sismo, cómo venían acumulándose los sismos, y se darán cuenta que en el 2026 empezó a tener una anomalía en el número de sismos que ocurrían. Hay una anomalía que fue incrementando, fíjese, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta que pasó casi a 900 sismos en el mes en junio, donde hubo el evento, post-evento, ¿no? En este momento van muchísimo más de 1.500 sismos solamente en el mes de julio, ¿no? Entonces, eso que quede en nuestra ADN. Venezuela es un país sísmico y tenemos que adoptar las medidas para vivir en armonía con la naturaleza. Eso es importante. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar, se los voy a mostrar luego, de los protocolos que hemos diseñado. Fíjense que esa es una sugerencia que estamos haciendo, ¿no? Vamos a mostrarla acá en las aplicaciones. Lo primero fue el nivel 0, es activación y triaje de emergencia. Eso fue lo que hizo el Colegio de Ingenieros con el equipo que se desplegó de apoyar al Estado, ¿no? Al Estado venezolano, que eso es lo que es el rol del Colegio de Ingenieros, con un equipo de profesionales que en forma gratuita se ofrecieron, además ofrecieron su responsabilidad profesional, además,
para ir a calificar. Eso se lo dividieron porque tengo entendido que el Colegio de Ingenieros se ocupó de unas áreas y otras áreas pues se ocuparon otros entes del Estado, ¿no? Entonces aquí viene una analítica que tiene que ver con las obras si son de concreto armado, son de acero, etcétera, porque tiene un tratamiento distinto, que ya van a ver cómo es eso, ¿no? Y tenemos cómo son los modelos de intervención. Una vez que tiene la etiqueta, tiene que haber unos modelos de intervención con las normas internacionales, cómo son esas normas, cómo son esas investigaciones técnicas, ¿no? Que son el módulo 3. Ya lo van a ver en la aplicación, pero este es como un resumen de lo que vamos a ver de ese diseño que hemos hecho con un grupo de profesionales de una manera voluntaria a nuestro país, ¿no? Las normas en Venezuela, nada más recuerdo esto, han tenido una evolución, ¿no? Y eso no quiere decir que sean malas o buenas, simplemente las normas han ido evolucionando en función de los sismos importantes que se hayan presentado en Venezuela y verán allí que esos ingenieros del año que construyeron antes del año 67, en su mayoría eran unos excelentes profesionales porque fíjese que hay muchos edificios que no han sufrido daño, a pesar de haber sido construidos con normas muy viejas, pero eran profesionales que, bueno, investigaban, eran investigadores, utilizaban otros criterios y trataban de entender de que había un fenómeno sísmico importante en Venezuela y por eso adoptaban los criterios sismo resistentes. Pero fíjese que después evolucionó, la primera norma que salió después del sismo fue la del 67, esa fue con coeficiente sísmico, se interpretó, un grupo de profesionales en aquella época muy valioso sacaron esa norma, posteriormente salió la norma, la que tiene esta época, vamos a decir de la época moderna, ya se habla de una transición hacia las demandas espectrales y hacia los períodos y los cálculos de aceleraciones. Eso fue la norma 175682, que esa es la misma que ha venido evolucionando hasta el año 98, después la 2001 y recientemente tiene la 2019, que es una norma que es obligatoria en Venezuela. Esa norma está publicada en Gaceta y es obligatoria. Hizo unos cambios en relación a las anteriores en una modernización con las normas internacionales, una armonización con las normas internacionales y bueno, habla de amenazas ya georreferenciadas, habla de espectros previamente construidos, factores de sitio, topografía, importancia y desempeño. Entonces, esta es una norma que tiene una excelente caracterización, solamente que hay que hacer los ajustes pertinentes ante este evento que ocurrió recientemente, ¿no? Fíjense que las buenas prácticas en la ingeniería, esta es una foto de Caracas del día de hoy, ¿no? Es la mayoría en Caracas. En el caso de La Guaira es un caso de estudio, ese es un caso de estudio, eh, porque ahí el tema de La Guaira es multifactorial, ya le hemos dicho, es multifactorial, es múltiples factores que ocurrieron en La Guaira y ahí hay para caracterizar todos los tipos de fallas, desde obras muy bien hechas hasta obras que hay que estudiarlas, cuál fue su comportamiento y su diseño, las consideraciones que tomaron en cuenta en eso. Eso ya los que le corresponda determinar eso lo determinarán. Pero en La Guaira también se observaron obras que no tienen ningún daño, ¿no? Se observan también obras que no hay con ningún daño, o otras con muy pocos daños. El aeropuerto, por ejemplo, es una obra que a pesar de que sufrió un embate muy fuerte de sismo, presenta unos daños que son recuperables hasta cierto punto, ¿no? Porque recuperables porque, bueno, sufrió muchos daños la tabiquería, ya hemos hecho varias visitas allí al aeropuerto, se dañó la tabiquería, pero el edificio nacional, por ejemplo, que eso lo dirán los expertos con las evaluaciones que se haga, tiene en la estructura, bueno, eso es un homenaje a ese ingeniero Brewer, creo que se llama Matías, que hizo ese estudio tan espectacular del edificio nacional y el internacional, que sufrieron para la magnitud del daño, que sean recuperables. Ella es bastante, ¿no? Por el tipo de colapso que hubo a su alrededor. Entonces, el sismo genera daños, genera edificios con buen comportamiento y mal comportamiento. Ese mal comportamiento puede ser, ese buen comportamiento puede ser hasta un agrietamiento que vuelva el edificio inútil, pero que usted se salve. Eso es la máxima de la ingeniería estructural, evitar que haya pérdida de vida cuando las fuerzas son excedidas, ¿verdad? Y el edificio entra en lo que se llama en una fase de deformaciones en el rango no elástico, ¿verdad? Que puede ser que se empiezan a agrietar el edificio. Entonces, ahí hay de todo. Hay edificios
que por supuesto, al estar en un sitio inadecuado, en un lugar inadecuado, ahí la ingeniería tiene poca eficiencia desde el punto de vista, la ingeniería estructural me refiero, ¿no? Por mucha ingeniería estructural que haya dentro de en una zona, como usted ve en esto, que hubo deformaciones de la capa de la tierra, pues ahí hay muy poco que hacer. Ahí lo que habría que es el estudio para no construir en esa zona o adoptar construcciones que sean compatibles con ese tipo de conducta de la geomorfología de la tierra, ¿no? Entonces, no todas, como decía, pueden justificarse dentro de un colapso o un daño dentro de esa magnitud de eventos, porque repito que hay edificios en La Guaira que se comportaron adecuadamente y no sufrieron daños, ¿no? Pero hay muchas prácticas que tenemos que revisar, evidentemente sin hacer juicios de valor, donde lo más importante que en este momento hay que evaluar es, entre otras cosas, es, por supuesto, las normas y cómo están esos edificios en ese daño de la parte de la corrosión que tiene que ver con el mantenimiento. Hay que revisar entonces lo que tiene que ver con normas hacia el futuro y algo que es importante en las normas, que las normas lo prescriben, que es la rehabilitación de edificios que son construidos previo a las normas actualizadas. O sea, no se puede obligar a un edificio que cumpla una norma, ¿verdad? Porque salga nueva. Lo que hay es que adecuar el edificio a las normas nuevas y hacer evaluaciones de la vulnerabilidad de esos edificios, ¿no? Y además de eso, hay que hacer una evaluación de los edificios actuales, cómo quedaron. Es decir, si hacemos una analogía con el colesterol, puede haber sido que el sismo subió el colesterol de los edificios. Entonces hay que ver si ese colesterol está dentro de unos rangos adecuados para permitir la salud de los mismos. Y si no, hay que meterle unos tratamientos para bajar eso, a dejarlo en equilibrio con los sismos que vengan y con el grado de reducción de respuesta que pueda tener ese edificio ante acciones sísmicas nuevas, ¿no? Ahora, hicimos unas cuantas visitas técnicas incluso en Caracas. Y ahí, fíjense, este es un edificio que fue rehabilitado. Este edificio había sido dañado en el año 67 y unos ingenieros que estuvimos observándolo, hicimos escaneos digitales acá. Este edificio se comportó más o menos bien con esas rehabilitaciones que le hicieron. O sea, por supuesto que sufrió daño, pero yo les decía a los propietarios acá que gracias a esos ingenieros que hicieron esas rehabilitaciones externas e internas, este edificio no colapsó con esas reparaciones que le hicieron en el año 67, que eso da el valor de los ingenieros venezolanos de aquella época, ¿no? Que este edificio lo rehabilitaron y por supuesto que fue rehabilitado con unos rangos de investigación de aquella época, ¿no? Del año 67, ¿no? Pero soportó este sismo de una manera, bueno, soportó, que es bastante decir, de un edificio que haya sido rehabilitado en el año 67. Y eso, de estas cosas hay que hacer muchas ahora, rehabilitar edificios, porque no solamente los edificios que tengan daños externos, no hace falta que vengan en Japón a decírnoslo, hay daños que son evidentes, que tienen los edificios, que no es nada más ponerles la fachada, ponerles otra vez las paredes. Hay que rehabilitar los edificios con las estructuras para que soporten los sismos de estos niveles y los niveles posibles que son aceptados por las normas venezolanas. ¿Ok? Esto, y agradecemos por supuesto toda la participación que haya de los expertos. Hay expertos de Estados Unidos, donde nace la ingeniería sismoresistente, Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Chile, países que tienen una gran experiencia en sismo. Deberíamos, el Estado venezolano, invitarlos para acá para que vengan a asesorar, vengan a ayudar, vengan a hacer clínicas de cómo mejorar globalmente todas estas cosas para decir cuestiones que posiblemente los ingenieros venezolanos lo digan, pero nadie es profeta en su tierra, como dicen algunos, ¿no? Entonces, bueno, que haya mucha ingeniería internacional para asesorar y decir dónde debes construir y dónde no deberías construir jamás. Eso sí es importante. Entonces, bueno, se han hecho unas evaluaciones aquí en La Guaira. Ahí hemos visto unos casos de todo tipo. Para poder mostrarles lo que vamos a mostrar a continuación, es decir, cómo categorizamos esto, cómo damos información sin hacer juicios de valor, sino simplemente colaborar a nivel internacional y nacional con los conocimientos que tenemos para poder adoptar medidas hacia el futuro, ¿no? Bueno, una de las cosas importantes que se está haciendo, que hemos sugerido, es la aplicación de la metodología BIM, que de más está decir que el colegio ha impulsado esto hace muchos años.
que tiene que ver con la tecnología, con la trazabilidad de los proyectos y el tema de sismoresistencia, que sería la sexta dimensión de BIM, ¿no? Eso es, por ejemplo, en el aeropuerto, para el tema de evaluar los planos, comparar planos contra las deformaciones actuales, los mejores métodos, o hay métodos con estaciones totales o a través de, evidentemente, escaneo digital y 9 puntos para comparar, levantar rápidamente y poder hacer sobre eso los proyectos que haya que hacer, ¿no? Y las evaluaciones que haya que hacer para determinar la vulnerabilidad que tienen esos edificios, porque son edificios públicos que entran dentro de un rango, dentro de la norma, que son fuertemente exigidos, ¿no? Y eso también formó parte de esa capacidad de resistencia que tuvo el aeropuerto de Maiquetía, ¿no? Esto, fíjense, la iglesia de Chacao es una iglesia que casualmente nosotros le hicimos un levantamiento previo a estos sismos con escaneo digital y 9 puntos, que puede servir para reparar, para restituir condiciones. En el caso, afortunadamente, la iglesia fue externamente, no la conozco internamente lo que pasó, pero externamente presenta pocos daños, ¿no? Pocos daños aparentes, vuelvo a repetir. Pero se había hecho un escaneo digital de esta. Entonces, BIM no solamente acelera la construcción, sino que acelera la confianza porque tiene trazabilidad y muchas situaciones se van a preguntar los que van a hacer proyectos, ¿dónde están los planos? ¿No? ¿Dónde consigo los planos de esos edificios, los planos estructurales, los as-built? Bueno, hay que conseguirlos en las alcaldías, etcétera, los sitios donde se hayan elaborado, porque eso es lo que hace falta para hacer. Entonces, la metodología BIM, a través de los escaneos digitales, 9 puntos, restitución de la información, puede ayudar a que después eso tenga un ambiente común de datos y más nunca tengamos que preguntar dónde están los planos, porque los planos van a estar en un ambiente alojado en nube, ¿no? Entonces, nos toca realizar muchas evaluaciones para determinar grado de estructura y vulnerabilidad. Voy a mostrarles ahora entonces la parte tecnológica consecuencial de esto. Todo es rápido. Voy a mostrar aquí rápidamente lo que, para darle ya cabida al ingeniero Germán Lozano, que va a hablarle de algunas rehabilitaciones sísmicas que se habían hecho ya en Venezuela, y que esas rehabilitaciones demuestran la calidad de la ingeniería venezolana que venía aplicándose de hace muchos años, no ahorita, porque pasó que este sismo, sino son rehabilitaciones que venían haciendo organizaciones desde hace muchos años para estar preparados para estos momentos, ¿no? Y gracias a Dios que estábamos preparados para estos momentos en algunas lo que se tomaron las previsiones, ¿no? Ok. Entonces voy con la primera muestra. Aquí tengo las dos primeras muestras. Ok, voy a compartir. Ok, voy a compartir nuevamente para que veamos. Valídame por ahí, Jocabel, si se está viendo esto, Aún no. que se está Ya, viendo ahora sí. la. Ok, entonces fíjense, ¿qué fue lo que hicimos nosotros al principio? Bueno, agarramos la información que está en la página de la USGS, porque no hay información pública disponible sobre el sismo, y montamos unas aplicaciones bajándonos la data que está allí. Y en esa data, para poder estudiarlo y entender lo que sucedió a los pocos días, pues estaba publicado a los 3, 4 días, estaba publicado ya eso. Bueno, ver este mapa interactivo, cómo es la atenuación del sismo, es decir, ese sismo era 7,5 y en la distancia cómo llega, para poder analizar las aceleraciones, las PGA. Por ejemplo, las isocistas, que son este mapa de toda esa data pública. Ojo, estas son datas de la USGS cruzadas con otras publicaciones en que haya a nivel internacional. Esto fue una aplicación que hemos hecho aquí en Venezuela, nosotros, y que sirve para vincular las escalas estas de Mercalli con las escalas publicadas y con la información que publica la USGS, que es uno de los organismos más prestigiosos del mundo en la parte sismo resistente, que incluso ya está la data pública, está allí, que fue con la que nosotros tomamos esa data, y podemos ver aquí, por ejemplo, todo lo que es en la parte sísmica inicial. Este es el sismo, fíjate que el foco está aquí, ¿no? Porque se habla del foco, inicialmente era de 7,5. Ayer fue una gran sorpresa, porque nosotros teníamos todas estas presentaciones hechas suponiendo que eso era así, ¿no? Bueno, aquí pueden ver los contornos de PGA, cuáles son los límites, y para las personas bueno, aquí tiene todo el glosario de términos que está detrás de esto, ¿no? Bueno, luego lo actualizamos
actualizamos la data, que nos costó un poquito, pero bueno, volvimos a realizar. Y esta es las isocistas nuevas, ¿no? Fíjense que el sismo fue movido de esta zona a esta zona, su foco, ¿no? El foco, dónde fue el origen del sismo. Eso dará pie a muchas investigaciones sismológicas y muchos especialistas en el área, que no es mi área de sismología, sino los especialistas, pues aquí en Venezuela también hay muchos buenos profesionales en esta área que estarán analizando este tema de cómo es eso. Y Funvici publicará, pues estamos esperando que Funvici publique la información que tiene que ver con esto, la información pública venezolana, si esto es así, ¿no? Que se movió el foco hacia este lado. Aparentemente, por la gran cantidad de daño y por las mediciones que hicieron luego, pues aparentemente pareciera que es así, ¿no? Porque así, por el daño que se sintió aquí, ¿no? Que son esas aceleraciones modeladas de 0,9114, pareciera que no coincidía con el modelo. Son una de las cosas que estamos viendo por la distancia, porque cuando usted ve aquí la atenuación, ¿ve? Es la atenuación del sismo, no correspondía con esa distancia. Entonces, creo que por eso es que han hecho una corrección, me imagino, no es una corrección, sino una analítica mejor de lo que había sucedido, ¿no? Bueno, igual que aquí están las PGA, 0972 es la nueva valoración que le han puesto a la máxima PGA de esto. Entonces, esto es básico y fundamental para estudiar la parte sismológica y los espectros de respuesta que vamos a ver a continuación. Entonces, vuelvo a repetir, dos casos. El caso A, que hicimos el levantamiento del sismo con la data pública que había en su momento, y desde ayer para hoy hicimos la adaptación de las nuevas isocistas, que son lo que nos interesa a los ingenieros estructurales, y va a ser muy útil porque esta información luego hay que validarla con la información. Validarla no es la palabra exacta, sino hay que colocarlas con las mediciones reales en campo que se hayan tomado con acelerógrafos, perdón, en los puntos para poder validar esta información, y de allí eso se transmite a la norma venezolana Covenin 1756. Bueno, saldrá una 2026 o 2027, ¿no? Para estos son los datos que nos interesan a nosotros para calcular cuáles son esa fuerza que hay que aplicar y esas nuevas variaciones de la norma, ¿no? Ahora viene otra cosa que hemos hecho. Vamos a ver si aquí, no, este protocolo no, déjame mostrarle aquí ya se lo voy a mostrar. Eso es lo primero. Luego, el espectro de respuesta. Vamos a ver los espectros de respuesta. ¿Se está viendo el espectro de respuesta? Sí, señor. Ok, bueno, entonces esta es una analítica, entendiendo que la norma, hay que reconocer las normas, y sobre todo en la parte sismo resistente, que son estudios a nivel de posgrado en la mayoría de ellos, y todo lo que tiene que ver con este tema, ¿no? Aunque hay muchos ingenieros que se especializan en esto, como ingenieros civiles, estudian esta materia, porque una de las cosas más importantes es determinar el espectro. Nosotros hicimos aquí una aplicación con la norma actual, por supuesto, y con los datos estos que le estaba mostrando. Y bueno, vamos a hacerlo para un edificio aquí de 10 pisos, ¿no? Y con unos datos, vamos a adoptar estos valores, ¿no? Aquí se coloca, por ejemplo, la amenaza cartográfica, la corrección del valor, que es el espesor de los estratos, la clase de sitio, para que ustedes vean cómo es la calidad que tiene la norma venezolana, que para hacer un espectro y poder meter la fuerza de consideración en los cálculos, hay que hacer una serie de consideraciones previas, ¿no? Primero, la amenaza cartográfica, es decir, con el plano que diseñó la norma, donde son esos periodos y esas aceleraciones. Lo que tiene que ver con los espesores, que van bajando. Por lo menos aquí en Chacao hay un espesor muy alto de sedimentos, y por lo menos en el caso de Santa Mónica se bajan los espesores. La clase de sitio adoptado tiene que ver con las velocidades de transmisión de la onda. Fíjense que el problema es que cuando los suelos son malos, son de calidad sedimentaria, o sea, por los conos aluvionales, por lo menos que hay en La Guaira, evidentemente eso es un suelo de relleno en algunos casos, o tanto allá como para este lado, ¿no? Fíjense que el caso de San Bernardino, donde hay daños, que hemos también observado esos daños, en una zona que se llama Las Fuentes. Eso no se llama fuentes de gratis, eso se llama fuente porque hasta el año 1920-30, según dicen las cronologías, eso eran lagos
o riberas inundables del Guaire, que la gente iba allá a montarse en barquitos, a bañarse, etcétera, en esa época, que era, esa agua era potable en aquella época, ¿no? Entonces eso fue rellenado posteriormente y dio pie a la parte de las urbanizaciones del Paraíso. Por eso es que hay muchas zonas que son sedimentarias, que tienen una velocidad evidentemente mayor, y entonces la onda allí se comporta de una manera distinta. También en las hipótesis estructurales hay que meter el grupo, el tipo de obra, que es la importancia que tiene. Pues hay importancia para edificaciones particulares, para edificios públicos, para escuelas, hospitales, etcétera, y eso influye. Eh, Luego vienen los parámetros sísmicos que se introducen, que tiene que ver con lo que tiene la norma, el ASUC 0, el ASUC 1, la transición de los periodos, las condiciones del sitio, que aquí estamos ya las condiciones del sitio, ¿no? Condición topográfica, etcétera. El sistema estructural del desempeño, si es pórtico, si es, cuáles son los tipos de pórtico, el número de pisos, por supuesto, y los esquemas que orienta la norma. La norma te dice si tienes pisos blandos, bueno, blando es un decir, ¿no? Es una clasificación estructural. Entre pisos débiles, distribución irregular de masa, vertez excesiva. Entonces hay una serie de consideraciones allí que al final, y los números de pisos, va a generar un espectro de respuesta con unas características que se le va a aplicar a ese edificio en particular para su cálculo, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que estas consideraciones las tienen nuestras normas venezolanas. O sea que aquí, si hay un análisis del sitio correcto y hay una analítica sísmica correcta, los edificios tienen que comportarse dentro de lo esperado, bien como se comportaron los sismos de Caracas para un sismo de esa magnitud. Ojo, que el sismo que llegó a Caracas no es un sismo de 7,5, eso hay que aclararlo. 7,5 fue en el foco. Aquí llegaron, como les mostré en las aplicación previa, hubo una atenuación que llegó al sismo acá, que si queremos hacer una comparación, no, me forzan a que diga que llegó aquí a Caracas, llegó un sismo como de 6 y algo, no sé, ese algo no lo tengo claro, porque habría que ser medido con los acelerogramas. O sea, si queremos comparar un sismo por la energía que introduce, ¿no? Pero de 7,5 no, efectivamente, gracias a Dios no fue. Y el otro tema que vieron en el sismo que les mostré fue la duración, que fue un poquito compleja esa duración. Bueno, esta es la parte de los espectros, ¿ok? Vamos con los espectros, vamos con un simulador, ¿verdad? Este simulador que hemos hecho, base esa información para ilustrar a los ingenieros en formación y a los ingenieros que quieran desarrollar modelos como esto, y será como esto ahora con lo que nosotros queremos invitar a los ingenieros, que la tecnología nos permite ahora jugar con estas cosas, ¿no? Bueno, juguemos pero para bien, ¿no? Aquí podemos simular unos edificios de concreto armado, y para entrar un poquito en lo que se llama la dinámica estructural, ¿no? Cómo se calculan las cosas, cómo se evidencian esa, de una manera más gráfica, ¿no? Entonces hicimos esta aplicación, vamos a poner que tengamos este edificio de concreto armado, que tiene, estos son edificios extraídos de diseños internacionales, es decir, la rigidez y todas esas cosas, para no meter un edificio, porque se podría meter un edificio calculado, pero metimos unos edificios típicos que se utilizan a nivel experimental, ¿no? Y tenemos un edificio, por lo menos este lo pusimos de 4 pisos. Aquí le podemos poner las aceleraciones que queramos, los PGA, etcétera. Vamos a no exagerar la respuesta sísmica, y le podemos meter un pulso, ¿verdad? Un pulso. Y entonces él empieza a moverse y se darán cuenta, vamos a no exagerar la respuesta, ¿verdad? Y eso que el movimiento que ustedes están viendo ahí, ese es el movimiento que diseñamos los ingenieros para que esos nodos no colapsen, entren dentro de en el límite elástico, de manera que cuando vuelvan otra vez las fuerzas, las aplicaciones gravitatorias pasen, vuelvan otra vez en una proporcionalidad de esfuerzo de formación, para que no se partan los elementos, ¿no? Pero aquí podemos meterle más fuerza, ¿verdad? Más aceleración, le podemos aplicar un PGA, que es la aceleración del suelo, y podemos meterle acá, estudiar, por ejemplo, un barrido, ¿no? Le podemos hacer un barrido, ¿no? Al edificio, ¿no? Claro, entonces ahí se empiezan a generar aquí, ¿ves? Fíjense, los movimientos, los periodos y, por supuesto, las derivas, que son la otra cosa que controlamos los ingenieros, de manera que si el edificio se mueve, esas derivas que van arriba ya se controlen para que no pasen dentro, porque aparte de eso, por supuesto que hay un movimiento que es excesivo si no se controla, por lo menos los edificios de acero. Vamos a hacer el caso, vamos a utilizar ahora un edificio de acero, vamos a buscar un edificio de acero de 8 niveles de acero, y vamos a hacerle son mucho más flexibles, ¿no? Vamos entonces a reiniciar el proceso,
y para terminar con este ejemplo, vamos a un acero de 8 niveles, ¿verdad? Y le vamos a meter unas riostras, ¿vale? Porque el ariostramiento tipo K, por ejemplo, vamos a aplicar el tipo K, vamos a aplicar el tipo K en todos los pisos, ¿no? Bueno, este es el tipo X. Le podemos aplicar el tipo X o el tipo K, ¿no? Vamos a aplicar el tipo K, por ejemplo, ¿no? Estos son los arrastramientos, que son edificios de acero, columnas de acero, y eso va a variar, pues, evidentemente, la conducta estructural. Vamos a meterle un pulso, ¿eh? Metemos un pulso y tiene un comportamiento, ¿verdad? Ah, se me olvidó mostrar una cosa interesante que también se estudia en la dinámica estructural, que es el mapa de demanda interna. ¿Ves? Cuando nosotros movemos un edificio, hay una distribución de la fuerza, eso que ustedes ven ahí, que va desde azul hasta rojo, donde están los esfuerzos, y por eso es que ustedes, si pongo un edificio, déjenme para que ustedes vean aquí lo interesante de esto, voy a poner otra vez uno de concreto, voy a iniciar, para que vean por qué hay daños en algunos pisos, por qué hay daños, hay gente que consigue daños en los primeros pisos, en los pisos intermedios, eso tiene que ver con el periodo del suelo, periodo del edificio y el sismo, o sea, el impulso que introdujo el sismo. Entonces vamos a agarrar uno de concreto, nuevamente, un edificio de 8 pisos de concreto, ¿verdad? Vamos de 8 pisos de concreto y le vamos a introducir un sismo moderado, ¿ok? La frecuencia del suelo, vamos a ponerle un Hertz, un amortiguamiento del 5% y vamos a meterle un pulso. ¿Ve? Ahí ustedes van viendo cómo se van distribuyendo la fuerza, ¿no? del sismo. Vamos a meterle ahora un barrido, ¿no? Un barrido, se dan cuenta que las fuerzas iniciales están abajo, ¿no? Y va variando. Entonces, bueno, toda esa distribución de fuerzas hay que diseñarlo para que el edificio soporte tanto las fundaciones como las columnas y las vigas. Y una de las cosas que hemos visto, que eso se lo queremos decir a todas las personas que reciben edificios y construcciones, la filosofía de construcción de los edificios es siempre que la columna es más robusta que la viga. O sea, es muy raro una edificación donde la viga es más débil. O sea, el concepto de viga débil, columna fuerte, viga débil. O sea, siempre tiene que tener mayor robustez, pues, para decirlo en términos coloquiales, ¿no? Entonces, bueno, esta es la otra aplicación. Vamos entonces al protocolo, ¿no? Vamos a ver ahora, ya estudiamos esas tres partes, que es la parte de dinámica estructural, para que ustedes vean que primero, las aulas se facilitan estas cosas de explicación. En Venezuela se pueden tomar muchas enseñanzas de este sismo para mejorar la aplicación, para mejorarla y masificarla, porque va a ser, como va a formar parte de nuestro ADN cultural, y hay muchísimos edificios que evaluar, de ver cómo quedaron esos edificios hacia el futuro. Bueno, hay que hacer unos protocolos ahora que deben ser normados, esos protocolos. Nosotros estamos sugiriendo, de acuerdo a nuestros estudios nacionales e internacionales, y este grupo de colegas que hemos estudiado esto, este es un trabajo para mucha gente, para muchas universidades, para mucha investigación. Este protocolo a 5 niveles, fíjense que viene la etapa 0, que es activación e investigación, que es lo que habíamos hecho. Después tiene el nivel 1. El nivel 1 es lo que se activó en Venezuela, que conduce a los protocolos internacionales basados en el ATC 20, ATC 20-1, la COEIN 1756-2019. Ahí están las normas aquí abajo señaladas en qué se basan esa primera evaluación de los semáforos verde, amarillo y rojo. Es importante destacar que las edificaciones pueden tener un semáforo, una etiqueta amarilla o roja. Primero, depende de la calidad o la preparación del profesional que la pone, que eso es importante, ¿no? El conocimiento que tenga, por supuesto, o los jefes de brigada deben tener un conocimiento para poder determinar que de hecho lo tienen, porque así lo ha calificado el Colegio de Ingenieros. Pero los amarillos y los rojos no quiere decir que vayan a ser demolidos. Lo que quiere decir es que puede haber un detalle estructural, puede haber una situación que hay que ser corregida, y al corregirla, pues evidentemente pasará, pues, a un funcionamiento normal, ¿no? No siempre conduce. Los amarillos son los que hay cosas que hay que reparar y hay que tenerlo a la vista, en el tema de adopción de medidas inmediatas. El nivel 2, que es que después que me pusieron la etiqueta, ¿ahora qué hago? Si tengo una etiqueta amarilla, bueno, viene ahora una evaluación detallada con un levantamiento geométrico, y ese levantamiento geométrico tiene que ver con la ubicación de los planos. Por eso decía que el BIM ayuda a que esos planos estén en futuro existiendo siempre. Si no, hay que hacer un escaneo digital, una nube de puntos, verificación de la verticalidad del edificio y la horizontalidad de todos los elementos, mapeo de fisuras y grietas, clasificación, y eso se hace con unas normas, ¿no?
Y las normas son estas, ¿no? Sería interesante que cuando pongan la etiqueta roja o verde o cualquier color, se debe poner en la etiqueta cuál fue la norma que aplicaron y el criterio que aplicaron para poner esa etiqueta. Eso sería interesante, o es interesante que se le añada como un principio porque fíjense, no quiero especular con el tema de las etiquetas, pero el hecho de que un edificio tenga una etiqueta verde puede ser que esté cumpliendo con las normas actuales, pero de todas maneras habría que ser en los que deseen, en los que consideren, y yo creo que las normas obligan a eso, a hacer una evaluación para determinar cómo es la salud actual de esos edificios para que puedan tener mejor vida hacia el futuro, ¿no? Con una calidad de vida estructural, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Y aquí están los ensayos y protocolos que corresponden para yo poder entrar al nivel 2, ¿no? Esos protocolos son, evidentemente, la parte de control geodésico de precisión, nube de puntos con escáner digital, fotogrametría, fisurómetros, etcétera, para poder medir ese tipo de grietas. Ahora determinamos, ya estudiamos esas grietas, tenemos que pasar, hay grietas, pues vamos a pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El nivel ya donde hay tanto de concreto como acero, porque esto lo estábamos haciendo para ambos casos, ¿no? ¿Cuáles son las velocidades del pulso? Hay que hacer pulso con sonido para ver grado de penetración de las grietas, porque a lo mejor son grietas superficiales, son grietas a nivel del recubrimiento que se pueden recomponer. Y luego Germán va a hablar un poco sobre ese tema, cómo se reparan esas grietas. Bueno, hay múltiples formas de repararlas, desde inyecciones con epóxico, recubrimientos con fibra de carbono, etcétera. Hay muchas formas de reparar pero eso se lo vamos a mostrar de último, ¿no? Pero estos son los tipos de ensayos para concreto armado, ¿no? Que corresponden a una serie de normas internacionales. Igualmente está en el área de acero estructural. Hay un edificio de acero, se pandearon, por lo menos vimos algunos elementos, edificios que se comportaron dentro del rango previsto, pero hubo pandeo en algunos elementos. Bueno, aquí está cuáles son la inspección de las soldaduras, ensayos de partículas magnéticas, medición de espesores de los elementos por ultrasonido, en el caso de que tengan pérdida de sección por corrosión, radiografías industriales, dureza portátil, etcétera. Estos son el siguiente nivel que hay que aplicar. Y así sucesivamente vamos aplicando, dependiendo del nivel de daño, van hacia los ensayos destructivos, ¿no? Porque inicialmente son ensayos no destructivos, pero podía ir a extracción de núcleo, etcétera, que eso es lo que se trata de evitar siempre que sea posible, porque si no, bueno, es como hacer una biopsia, pues vamos a decir, se trata de no hacer biopsia, pero puede ser que haya momentos de que ya, entonces esto también se corresponde con una serie de normas internacionales. Todo eso está normado de esas intervenciones y hay una cosa importante, que estas evaluaciones son las que van a conducir a las intervenciones. Bien lo dijo por allí el ministro Garcés, que lo escuché en un post de Instagram que decía que las reparaciones de este nivel deben ser autorizadas por las alcaldías. Eso no es nuevo, eso siempre ha existido así. Cualquier persona que vaya a hacer una modificación o una intervención en una edificación debe tener permiso de ingeniería municipal y debe estar el proyecto. Y ese proyecto debe estar circunscrito dentro de un nivel de estudio. No hay cosas que he escuchado por allí de gente que, bueno, que quiere hacer. Yo sé que hay algunas personas que están desesperadas por reparar sus inmuebles, pero no podemos caer tampoco en, bueno, vamos a una columna secreta, vamos a quitar y vamos a poner otra. Un momentico, eso es una intervención importante. Hay que ir a pedir permisos en la alcaldía respectiva, pero hay que hacer un estudio. Hay que hacer un estudio y habida cuenta que esto no está normado todavía, entonces hay que tomar más previsión de los profesionales para que esté más respaldado por las normativas técnicas internacionales. Y el nivel 4, evidentemente que ya es un modelo donde se estudia, hay un tema más allá, interacción sobre estructura, desempeño sísmico, hay que construir el modelo de geométrico as-built, calibrar periodos. Esto es un poco más complejo, este nivel ya de análisis, porque hay que analizar la conducta estructural de la edificación, a ver si no es una grieta que tiene o unas grietas, sino puede ser como van a ver las reparaciones que ha hecho Germán, a lo mejor necesita unos pórticos adicionales, a lo mejor necesita recrecer columnas o muros de cortantes, etcétera. Hay cosas que puede requerir una edificación también para reforzar, repito, para mantener su salud a lo largo del tiempo. Y el nivel 5, que es, si es concreto armado, ahí hay que hacer si está grave la estructura, y hay que bueno, diseñar apuntalamientos que no pueden ser simplemente poner puntales, sino hay que calcular los puntales, ¿no? Bueno, esta es para que vean que aquí se ha estudiado. Vuelvo a repetir, este es un trabajo individual que hemos hecho muchos colegas con algún esfuerzo. Yo pienso que nuestras universidades y los entes de investigación,
pueden hacer muchísimo más, pero quería mostrar, dar un indicio de lo que es la ingeniería venezolana, que tiene nivel para responder a esta situación tan grave que tenemos en este momento. Y termino con el tema de las partidas, ¿no? De lo que es la evaluación. Una vez que hemos hecho esto, ¿cómo vamos a reparar esas cosas? Vamos a suponer que hicimos las evaluaciones, hizo el estudio, como se hace cualquier proyecto, ¿no? Usted hace un proyecto de construcción, un edificio, genera los planos de arquitectura, genera los planos de estructura, genera los planos de instalaciones y luego hace los cómputos métricos y luego los traduce a partidas, ¿verdad? Bueno, ahora hay que hacer lo mismo, hacer el estudio posísmico, se generan y luego se hace evidentemente. Se ha hecho un análisis con estas partidas. Por ejemplo, aquí hemos hecho un decodificador que es con la misma estructura de las normas Covenin y las normas con Masterforma y Uniforma, que tienen criterios para establecer la normalización de los códigos internacionales que Venezuela tiene. Entonces nosotros lo que hicimos fue montarnos con los códigos que tienen las normas venezolanas, que las tenían previstas, por cierto, los códigos, por lo menos los códigos. Los R, que son reparaciones con uso estructural, tienen estos códigos. Vamos a ver el árbol. El árbol son todas estas reparaciones que se están haciendo primero. Déjame ver si por aquí veo la taxonomía. Ajá, la taxonomía. Exactamente. Esto es la taxonomía, es lo más importante de las normas, que es los niveles de los códigos para saber identificar qué tiene eso. Primero para describir la partida, para saber cuáles son las unidades que se van a representar, el material, la actividad que se va a hacer y por supuesto alguna cosa aquí importante. Vamos a ver en el catálogo si tengo aquí. Aquí tenemos también las partidas que se pueden ver, los análisis de precios, que no serían, por supuesto, los definitivos, sino serían una recomendación para que el profesional es el responsable de adaptar estos análisis a su situación particular y que esos obras y esos estudios se han hecho por un profesional certificado en el área, que es una de las propuestas que se hace al Colegio de Ingenieros por esta vía, que yo sé que la institución siempre la recibe de buena manera. Es en muchos países el libre ejercicio profesional está condicionado por las certificaciones profesionales, es decir, cómo se puede certificar a un profesional que tenga conocimiento en ciertas áreas, ¿no? Específicas, ¿no? Eso se llama certificación de conocimientos internacionales o nacionales, ¿no? Entonces aquí tenemos los listados, pero lo que quería era mostrar cada uno de estos listados tiene una especificación técnica que no la tengo aquí en esta. Bueno, pero cada una de estas partidas va con su análisis de precio, evidentemente. Aquí está la memoria, ¿ves? Entonces, y va con su memoria descriptiva, ¿no? No la conseguía, pero aquí está. Entonces, tiene una relación y se está construyendo porque hay muchas partidas, como le decía, que van a ser nuevas en Venezuela, van a ser nuevas, a nivel internacional existen, por lo menos esta, que es sellado superficial de boquillas e inyección de resina a baja presión, ¿no? Partidas que están en estudio. Esto lleva una serie de elementos, bomba de inyección, compresor, tiene las resinas que habría que determinar su calidad, etcétera. Bueno, con esto creo el informe que hicimos, este informe también lo vamos a poner a disposición. Déjame terminar. Con esto termino agradeciendo a todos los que han asistido a esta charla, ¿no? Ya dejo al ingeniero Germán Lozano para que haga su intervención, agradeciendo a Germán que hemos ido a muchas evaluaciones en el campo eh, eh, privado, debemos decir, ayudando ayer estuvimos hasta en la mezquita aquí de Caracas viendo su conducta, ¿no? Que en general se portó bien. Este es el informe del sismo, que deberían estar haciendo mucho mejor que nosotros, por supuesto, las autoridades respectivas, para interpretar y poner en público cuál es la conducta del sismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó para que los ingenieros, los organismos que estudian esto, las universidades, etcétera, puedan proceder a hacer esa analítica y empezar a adaptar las normas, ¿no? Todo este tema de qué fue lo que pasó con el sismo, por fin se movió o no se movió, dónde estuvo las aceleraciones espectrales, qué pasó con todas estas cosas, ¿no? Eso es lo que nosotros deberíamos hacer en Venezuela. Dentro de tantos esfuerzos que hay que hacer, entiendo que hay mucho daño, muchas cosas que hay que corregir,
pero la parte técnica es importante para poder tratar de que estas cosas no vuelvan a repetirse, ¿no? Entonces, bueno, aquí está todo esto que hablamos, es la parte técnica, ¿no? Están las aceleraciones espectrales, pero esto, vuelvo a repetir, este es el informe que se deriva de las aplicaciones que les mostré y de la publicación que es internacional y es pública además de la USGS, ¿no? No hay información venezolana en este momento sobre eso, me imagino que estará en preparación. Entonces, bueno, con esto, en nombre personal, le agradezco a todos los que todavía están conectados, los 500 que están por aquí y creo que por YouTube y otros tantos más. Espero que haya sido útil esta orientación y les pido a nuestros colegas que están conectados que sigan con ese mismo espíritu nacionalista ayudando a la reconstrucción del país. Tenemos mucho que trabajar, muchas cosas que hacer todavía por nuestro país, pero primero quiero dejar claro que la buena ingeniería nosotros la defenderemos porque estamos muy claros de que hay muy buenos profesionales en Venezuela. Necesitamos asistencia internacional para mejorar, para compartir criterios, para ver las evoluciones que ha habido en el mundo, pero aquí hay buena ingeniería y considero que los que deben dirigir estas cosas, tanto lo que se vaya a hacer, deben ser profesionales con conocimiento en cada una de sus áreas, que esa es una de las cosas que trae problemas cuando las cosas no se hacen dentro del área de competencia de cada uno de los profesionales, sean médicos, sean abogados o sean ingenieros, pues el área de competencia es lo que da la mejor práctica para poner resultados óptimos. Así esperemos que en este país no volvamos a tropezar dos veces con la misma piedra. El país está allí para poder darnos la posibilidad de seguir adelante. Entonces vamos a entrar ahora inmediatamente con el ingeniero Germán Lozano, por favor. Dale a Ruth, Joca, la pasada al ingeniero Germán Lozano, que estamos sobre la hora. Las preguntas y las intervenciones las vamos a hacer al final de la presentación, ¿ok? Que tenemos con el ingeniero Germán que está un poco sobre la hora. Entonces vamos a proceder con el ingeniero Germán Lozano. Gracias a todas las personas que están conectadas de Venezuela. Veo que de varias partes del mundo. Muchísimas gracias. Adelante, Germán. No se escucha. Ok, continúo. Muy buenas Ahora tardes para sí. todos nuestros colegas que están muy interesados en este tema, que lamentablemente cuando suceden los eventos es que hacemos reflexión de cómo lo hacemos y qué debemos hacer para en el futuro no tener este tipo de problemas. En este caso yo me voy a dedicar al capítulo 12 prácticamente de la norma 1756, que es un capítulo que prácticamente es lo que se llama la patología de rehabilitación sismorresistente. Es decir, para llegar a este capítulo hay que abordar todos los capítulos de la norma para tener claridad en todos esos conceptos que hablaba anteriormente el ingeniero Mata. Es notorio que realmente diseñar una estructura para que aguante el sismo esperado es de sumo interés. Primero porque la parte fundamental es que debe sobrellevar lo que corresponde salvar vidas y los daños deben ser bastante controlados. Ahora bien, en esta parte voy a plantear esto bajo dos aspectos. A, unos aspectos de interés sobre la norma COVID 56 y su evolución, y una parte B que me ha correspondido a mí, hacer diseños sismorresistentes antes de ocurrir estos terremotos y que realmente las obras han tenido un desempeño bastante aceptable y dentro de un rango que sea un rango elástico. Ahora bien, en este sentido, en este sentido, tenemos lo siguiente. Cuando hablamos de los aspectos de interés de la norma COVID 56, tal como lo citó el ingeniero Mata, es realmente el año 88 donde la norma 1756 ha tenido tres escalones, uno en el 88, uno en el 96, uno en el 91 y ahora en el 2000, el 2019 que seguramente habrá otro escalón. ¿Ok? Entonces, en la parte de cómo ha evolucionado esa norma, yo me planteé dos actividades. Una actividad, una actividad donde tenemos la parte 1A, que es una parte preventiva.
Y la parte preventiva es antes de someterse al sismo, diseño o el esperado, que son las obras que voy a presentar después en la parte B. Y el punto 1B, la parte posísmica. ¿Qué evaluaciones debería tener después de ocurrido este evento? Estamos claros que las normas que se van a aplicar son las normas Covenant, empezando por la fundamental, que era 56, y luego se derivan los elementos estructurales, los cuales estamos acostumbrados a trabajar, que son los de concreto, de alguna manera están ligados a la 53, y en estructura metálica, que está ligado a la 1618. Y todo dentro del contexto de las normas foráneas, porque tenemos que ver siempre un visor, y esas normas son el ACI, el AICC, las normas ASHO, y por supuesto que la ACE, que es la Sociedad de Ingenieros Civiles en Estados Unidos. Entonces, en este sentido, todo va a estar contemplado entre esos puntos. Si seguimos con el protocolo, vamos para el caso 1. Protocolo donde debe ser previo al sismo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? En el caso 1A, debemos preguntarnos qué ensayos se deben hacer. Entonces, un ensayo que yo vengo practicando, un ensayo de vibración libre, sobre todo en aquellas estructuras que se le pueda colocar el fusible para hacer el ensayo de vibración libre, medir el periodo que tiene la estructura en el modo participativo, en el modo de mayor participación, y ver el amortiguamiento. Seguidamente, como que no hay resistencia, entonces me voy a otro ensayo que se llama rebote elástico. Un rebote elástico me permite a mí llevar la estructura hasta un rango de fuerza y ver si la conducta del mismo a través de su rigidez es suficiente para tener calibrado lo que corresponde al periodo fundamental en ese modo de vibración y a ese modo de carga. Luego tenemos que ¿qué pasó? Luego, luego tenemos una evaluación de resistencia mecánica. Eso es naturalmente que es fundamental al extraer los codriles para ver cómo es su resistencia mecánica. Y como lo señaló también el ingeniero Mata en varias fotos, vemos la durabilidad. Realmente nuestro acero se oxida y esos aceros se oxidan por efectos de iones de cloruro, sulfatos, humedad. Y entonces hay que hacer pruebas fundamentales como pruebas de pH, receptividad eléctrica, potencial electroquímico y absorción total. Luego pasamos al protocolo para el caso donde es lo que nos atañe, la parte posísmica con daño. Entonces debemos primero evaluar cuáles son los daños misceláneos. Evaluación de las instalaciones básicas, electricidad, gas, agua y la tabiquería, tanto estructural como no estructural. Luego, examinar los elementos disipadores de energía. ¿Cuáles son los elementos disipadores de energía? En el caso de las vigas, ver que si en las zonas que hemos previsto que se van a formar las rótulas plásticas, realmente se lograron sobrepasar lo que se llama la curvatura de la viga allí para ver el ancho de fisura, que es lo que hablaba un poco Leonardo, que le explicara. Luego, si tenemos una estructura metálica, vemos dónde está el desarrollo de la rótula plástica. Si la conexión fue precalificada de acuerdo a la ICC o no fue precalificada. Y lo más importante es que estos disipadores tienen el proceso de carga y descarga, como lo dije en la otra presentación. Es una fatiga de alto ciclaje y debe estar sometido a ciclos histeréticos estables para garantizar que el control quede perfectamente controlado. Luego que tengo esos elementos que he examinado, voy a una evaluación dinámica, hago un ensayo de vibración ambiental. Ese ensayo de vibración ambiental me permite evaluar cuál es el modo representativo de la estructura, cómo ha quedado y cómo se evidencia posiblemente su comportamiento inelástico o su comportamiento elástico. Esta evaluación dinámica es un poquito compleja. Se requiere una cantidad de acelerómetros colocados en los techos, colocados a un tercio del edificio, 2/3 del edificio, y hacer varias excitaciones con la parte ambiental. Luego voy a una inspección no destructiva, que es un ensayo ultrasonido
3D, que es volumétrico. Eso me permite a mí evaluar el núcleo del concreto, qué resistencia tiene, si hay delaminación del acero, cómo está la estructura de aquellos elementos que he dicho arriba, las zonas que tienen compromiso de repartir su energía en forma inelástica. Luego está el otro, que es el 2D, y el último es el de secciones. Unidos a esta inspección no destructiva, quiero saber cómo está el suelo. Por lo tanto, quiero ver si hubo una desintegración de los pilotes. En el caso que tuviera pilotes, entonces hago una prueba PI, prueba de integridad de los pilotes. Una vez que tenga todas estas pruebas, me voy a revisar el estudio de sitio para averiguar la amenaza de sísmica, para lo cual requiero, ¿verdad?, hacer un estudio de refracción sísmica. Con ello puedo examinar las velocidades de corte, hago un estudio geotécnico para ver cómo es la estratigrafía del suelo, para luego definir el basamento, dónde está el basamento rocoso. Y luego con eso también puedo determinar cuál es el módulo de corte del suelo. Y luego con software bastante interesante, como puede ser unidimensional o bidimensional, puedo examinar un sismo o un espectro en roca para ver cómo se amplifica en la superficie. Es decir, si usted ve en la gráfica de aquí abajo, un poco más abajo, ahí vemos un sismo que está en roca, y ese sismo en roca, cómo se ha amplificado de arriba para saber si la respuesta es la apropiada. Entonces, ese estudio de sitio me va a decir a mí cómo funciona la estructura. En el caso del el espectro que tenemos es la nube, porque no sabemos la falta de conocimiento sobre la demanda sísmica si no tenemos bien el estudio del suelo, el estudio de sitio y cómo va a ser la capacidad del edificio. Hasta un rango elástico, la situación no ha pasado nada, porque la estructura tenía un comportamiento de carga y descarga en el rango lineal. Ahora bien, si vemos la parte interesante de la determinación de la aceleración en la superficie, nos encontramos que las normas del caso de Comení 1756 establece un sismo para revisar realmente cuál va a ser la condición en la superficie. Con este estudio de sitio, yo tengo que la aceleración A, que es la que me da el espectro, la voy a corroborar. Entonces establezco un factor alfa, un factor phi y la aceleración en roca. Con eso puedo determinar si yo quiero una aceleración a su A, pero esa aceleración a su A no debe ser menor que el 80% de la normativa. Y con eso más o menos ya tengo los factores de amplificación de la parte del sismo en roca. Entonces se establecen ciertas variables, como el factor de importancia alfa, el factor de corrección espectral phi, a su cero coeficiente horizontal en la roca y factor de amplificación beta. Entonces, si seguimos viendo nuestra presentación, vemos un poco más abajo, vemos entonces, una vez que pasamos esta etapa, nos vamos a ver cómo ha evolucionado la norma 1756 56. En el caso de la versión 8082, no contemplaba alineamientos de rehabilitación. Claro, el único sismo que venía más era el sismo del 67, el cual se incorporaron ciertos factores en la norma MOC 67 y ahí seguía mostrando con coeficiente. En el año 1998, entonces sí se establece en el capítulo 12.4 y 12.5 y 6 ciertos conceptos para el sismo diseño o la revisión de la estructura, con la condición de evaluar y analizar que la estructura que sufrió daño pudiera seguir trabajando para un próximo sismo o si se requería su demolición o su reconstrucción. Entonces, ¿qué hacía la norma? La norma en su capítulo 12.2 del 5698 establecía si la estructura está en una zona de alta sismicidad, alta amenaza, como es Caracas, entonces se incrementaba un 20% la aceleración siempre y cuando el nivel de diseño que estaba no se presentaba un nivel de diseño 3. Si el nivel de diseño presente era 2, entonces debería incrementarse un 40%. Y si el nivel de diseño presente era 1, se incrementaba un 60%. Entonces ya fíjense la cantidad de fuerza que se le iba a aplicar a la estructura, tal como lo planteó el ingeniero Mata, que entonces las fuerzas se iban a incrementar. Si la edificación no tenía prácticamente ninguna condición de ductilidad, no se podía hacer una reducción por la disipación de energía inelástica, entonces tendría que soportar todo en el rango elástico con ese 60%. Es decir, para estos efectos no hay
prácticamente para el año 98, un espectro de diseño, es decir, un espectro de respuesta elástica con incrementos de las aceleraciones. Luego vemos acá que en esa misma norma del 56-2001 aparece la primera parte. ¿Por qué en 2001? Porque en el año 97 tuvimos un terremoto de Cariaca, entonces comenzaron a salir requisitos normativos de incidencia sismoresistente. Apareció en la estructura de acero, las máximas relaciones que deberían tener las estructuras, etcétera, etcétera. Y esta misma tabla del 56, que aparece acá, en el 2019, la parte de acero se incrementa algo muy importante, que las juntas en algunos casos deben ser juntas precalificadas de acuerdo al AICC. Entonces uno seguía esta regla de juego y veía qué condición tenía la estructura para asignarle el espectro de respuesta igual al espectro de diseño, como lo planteé anteriormente. Luego bajamos y vemos que hay un concepto que es demasiado importante. Baja un poquito más la lámina. La lámina esa. ¿Cuál es la condición de un sistema sismorresistente? Que tenga rigidez para controlar el periodo en función del tipo de suelo que tenemos. Pero finalmente las bondades que tiene que tener resistencia, tiene que tener ductilidad. Y esa resistencia se la podemos lograr, ¿verdad? Cuando la resistencia y la ductilidad de la estructura, que los desplazamientos grandes o deformaciones inelásticas deben ser controlados. Entonces vemos allí que hay dos puntos. Un punto donde el desempeño de la estructura es por pura resistencia y un punto B donde el desempeño de la estructura es por ductilidad. Entonces A y B no pueden ir independientes. Tiene que ir a un punto C, que es la combinación de A y B. O sea que el edificio existente debería estar en ese punto central para poder lograr una buena curva de desempeño. Si no, vamos para arriba ya, ya, ya. No, baja. Vemos lo siguiente. El propósito, el propósito, el concepto básico de orientación estructural es durante la orientación es vital no exceder la capacidad de desplazamiento de la estructura existente. Es decir, si yo tengo una columna que fue diseñada en el año 67 y su comportamiento a la deriva la destruye, yo debo controlar entonces el desplazamiento de ese piso para que la estructura no exceda ese desplazamiento y verme su capacidad. Debe garantizar estrictamente la compatibilidad de formación entre los elementos nuevos y los elementos existentes, porque debe existir una interacción entre la estructura que existía con la estructura nueva. Y hay que evaluar siempre efectos secundarios como efectos PDETA. Las estructuras dañadas que sean reforzadas con estructuras dúctiles deben ser verificadas detalladamente. Es decir, yo tengo una estructura que no tiene ninguna ductilidad y le coloco una estructura que sí es dúctil, pero la que va a gobernar es aquella que tiene poca ductilidad. Quiere decir que el factor de reducción de respuesta debe ser bastante bajo. Ok, entonces el propósito de la curva de desempeño es incrementar la capacidad resistente, mejorar la capacidad de formación, por ejemplo, de utilidad, y hacer las combinaciones de ambos para lograr un buen punto de desempeño. Vamos arriba un momento. Vamos arriba. Cuando digo arriba, aquí. Arriba, 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 arriba. Aquí, sube, ve para acá. Un momento que se reinició el, esto y vamos, un segundito, volvemos otra vez. Ok, ya volvió.
Disculpen, hay un problema técnico que ya está resuelto. Espero que se esté viendo otra vez la lámina. Otra vez, valídame la lámina. No se escucha, Leonardo. Ya. Leonardo, no se escucha. Aló. Sí, dale, ve. Sí, sí, sí. La cámara está compartida. Leonardo, no hay audio. No hay audio. No hay audio. Ahora, Sí. ahora, ahora. No se oye. Ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. Ok, empezamos nuevamente. Ok, se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Ok, continuando con la presentación, pido disculpas a la audiencia porque hay un problema técnico que se desconectó el sistema y por lo tanto tuvimos que parar la presentación. Y realmente, bueno, esas son cosas que aparecen en la parte técnica. Uno está dando clase en un pizarrón, las cosas distintas porque está en presencial y ahí trabaja un poco mejor uno. Bueno, entonces habíamos quedado un poco en la curva de desempeño, que es una curva de desempeño muy importante, que tiene una parte de resistencia y una parte de utilidad, y eso busca que el edificio busque estar en un punto intermedio entre buena resistencia y buena ductilidad. Siguiendo con el propósito, entonces habíamos quedado con los conceptos básicos, y lo más importante, que vamos ahora con la norma 56-2019, en su capítulo 12, hay consideraciones muy especiales que obligan ahora a que las estructuras que correspondan al grupo A1 y A2 deban de hacerse su evaluación, su actualización, su adecuación sismo cuando carezcan de resistencia y rigidez adecuada. ¿Cómo vamos a averiguar la rigidez adecuada? Haciendo un ensayo de ABT, de vamos a decir, vibraciones ambientales y examinando resistencia de aquellos elementos que, aunque no experimentaron daños inelásticos, mantengan la resistencia. O sea, es un proceso un poquito bastante difícil, pero se logra con ensayo. Entonces, evaluaciones de construcciones con daños por sismo, incluyendo la degradación de resistencia del suelo. Entonces, también hay que hacerle su estudio como debe ser para adecuarla. Sobre al grupo B2, que son viviendas, prácticamente viviendas típicas, normativas, y aquellas viviendas que fueron obras del año 77 o sin norma, hay que hacerle también su adecuación o su análisis sismo resistente. En el artículo 12.3.e obliga a la asignación un nivel de diseño D y un factor de reducción de respuesta R basado en el incumplimiento del requerimiento de la incidencia sismoresistente. Es decir, que si no cumple con esa incidencia sismoresistente o que prácticamente está dentro de esos términos que establece la tabla de incidencia, debe entonces asignarse un factor R. Entonces, debe recordar que un factor R va a depender de muchos factores: amortiguamiento, redundancia, toda una serie de cosas la que me hace a mí y resistencia a lograr decir cuál es el factor de reducción de respuesta que puede tener la estructura. Y luego el artículo 12.4b, ante falta de normativa nacional para estos trabajos de adecuación, entonces establece que se puede usar el AXE 41 como un elemento, una herramienta para seguir con la adecuación en sismoresistente. Entonces, si seguimos acá, vemos un pequeño ensayo. Entonces, ese pequeño ensayo, vemos un péndulo que está sometido a una fuerza horizontal y se está logrando con esto aplicar lo que se llama ciclo de histéresis. En esos ciclos de histéresis vemos que si todas las curvas que del
ciclo 13 hasta el ciclo 28, en una parte de compresión o tracción del elemento de abajo, es estable con una energía bien lograda, podemos decir que entonces este sistema sí es un sistema que va a tener una respuesta de deformación inelástica y que realmente la estructura puede resultar clara de que puede soportar o resistir la acción del sismo por deformación inelástica. Pero si los ciclos histeréticos no se cumplen, porque cuando el acero está en tracción, el otro acero está en compresión, y se pandea o no hay suficiente confinamiento y el concreto no resiste, quiere decir que no hay ningún ciclo de histéresis y prácticamente el sismo demanda muchos ciclos histeréticos y al no tenerlo, entonces aparecen los mecanismos de colapso. Abajo. Luego, tal como lo planteé la vez pasada, un procedimiento que yo digo que es un procedimiento que es saber utilizarlo todo profesional, que maneje el diseño de edificaciones sísmicas, o edificaciones o de rehabilitación, es el sistema simplificado no lineal, que hablamos la vez pasada, que es el de capacidad de desplazamiento, que es lo que nosotros llamamos pushover, que lo tenemos prácticamente en la relación del espectro de capacidad que tiene el espectro de aceleración, elástico e inelástico, contra el espectro de capacidad. Donde corte el elemento, vamos a tener ahí entonces la curva de desempeño que hemos llamado dP. Y esta es la famosa rótula plástica, donde la rótula plástica debemos entender que las rótulas plásticas son no más que la integral de las curvaturas, que son las rotaciones relativas. Entonces, cuando uno quiere examinar si una estructura que tuvo una deformación inelástica cumple o no cumple con las condiciones de la rótula plástica, lo que tiene que examinar es la rotación relativa que hay de una sección con respecto a la otra sección y ver cuánto es el ángulo que desarrolla para ver si sobrepasó el ángulo de agrietamiento, la curvatura de agrietamiento y llegó a la curvatura ascendente o la curvatura de deformación completa. Ahora bien, en el punto B vamos a hablar de obras rehabilitadas antes de los sismos del 24 de junio del 2026. En la primera lámina vemos un hospital donde vemos unas torres externas. Se hace esta rehabilitación bajo ese concepto de una torre externa, porque internamente es imposible rehabilitar una estructura que primero no cumple con las condiciones sismo resistentes, son elementos prefabricados y que realmente entonces hay que llevar todo ese movimiento sísmico controlado a las torres. Es decir, las torres le van a dar rigidez y resistencia y la estructura no necesita tener ductilidad porque realmente no va a superar su límite de fluencia que tiene el elemento que está construido. Ahí vemos en la lámina las torres lateralmente, las torres lateralmente, las torres lateralmente que se le colocaron. Vemos acá el chevron o las cruces San Andrés que estamos colocando y vemos los detalles abajo, que es el desarrollo. Aquí vemos el layout del hospital, es el Hospital Prince Lara en Puerto Cabello, y vemos uno de los módulos que se está rehabilitando. La otra. Aquí vemos la planta, las torres externas, se podía porque había espacio, las torres externas, quiere decir que la estructura internamente no va a pasar su rango de límite de fluencia. La resistencia y la rigidez de estos elementos permiten que se pueda superar el espectro de respuesta elástica igual a espectro de diseño. Luego vemos este que está aquí, que ya es una combinación. Este es una ciudad comercial donde hay una parte inferior que es la parte de concreto y una parte superior que es la ampliación de estructura metálica. Entonces aquí, bueno, hay una combinación concreto con acero. ¿Cómo ponemos a funcionar la estructura para los factores de reducción de respuesta y buscar el espectro que nos permita diseñar apropiadamente la estructura y que realmente pueda cumplir con las condiciones normativas? Vemos los detalles abajo de la estructura, la otra. Vemos la planta que tiene 100 metros por 100, entonces es una estructura muy especial, una estructura que requiere de un buen trabajo. Eso se hizo en el año 2002-2003, quiere decir que todavía no teníamos la norma
2019, sino la 2000. Entonces, esta estructura lo que hace es revisar nuevamente con los conceptos de amenaza que se dan ahora en la 2019. Vemos ahora una estructura de, vamos a decir, de una central telefónica en Anzoátegui, también, donde entonces la rehabilitación aquí es un poco distinta. La rehabilitación entonces es una combinación de elementos de concreto con presillas, elementos de concreto con presillas, unas cruces y una capacidad para mantener también, vuelvo a insistir, que aquí la relación es tratar de dar menos utilidad a la estructura, quiere decir que la amenaza es un poco más elevada para garantizar que estos elementos, junto con los anclajes, puedan transmitir la- las condiciones de desempeño de la estructura, es decir, limitar las deformaciones o los desplazamientos y con eso la fuerza en la estructura propiamente. Baja. Aquí vemos un detalle de conexión de eso. Vemos la conexión. Entonces, prácticamente, esto se puede decir que para la estructura de acero no es un pórtico concéntrico, es un pórtico excéntrico, porque tiene una cierta excentricidad la conexión. Baja. Aquí vemos otra estructura, donde la estructura tiene todo el perímetro es arriostrado, porque internamente no se puede establecer. Entonces, con esto se elimina el efecto de torsión y prácticamente quedan los efectos de traslación para ser mejor manejables. Aquí vemos la planta, dos edificios que eran independientes que se acoplaron, entonces se colocan los arrastramientos como están indicados acá, como están indicados acá, como el mouse, como están indicados acá, y los pórticos que se señalan. Siempre. Luego vemos acá otra estructura, que fue la que vimos hace un instante, que es concreto con acero. La otra. Vemos otra vez eh, la misma condición, acero concreto, se escanea todo el acero y se colocan los anclajes de tal manera que no perjudique. Entonces aquí está indicando dónde van los arrastramientos, estos arrastramientos en cruce. Vemos el nivel de detalle que requiere un trabajo muy minucioso para poder lograr todo este trabajo de rehabilitación. En el caso del cliente era CanTV. Vemos detalles aquí de las planchas que deben de colocarse para que la estructura pueda soportar. Aquí hay que tener mucho cuidado. Si el concreto no da la resistencia para los anclajes mecánicos o químicos, entonces hay que pasar las barras anclajes de una plancha a la otra plancha para garantizar el confinamiento del nodo y garantizar que la estructura vaya a funcionar como debe ser. Detalles, detalle, sigamos. Ahora este edificio muy particular, es un edificio es muy irregular, donde los efectos de torsión eran muy complicados. Entonces se le hace una rigidización para lograr disminuir los efectos de torsión y que los efectos de traslación puedan funcionar con la misma condición de que el edificio hay que usar mucho un factor de reducción de respuesta apropiado a las condiciones de cierta ductilidad que tenían los elementos con la nueva estructura. Aquí lo vemos la planta nuevamente. Aquí vemos el detalle de conexión. Detalle de conexiones. Es un elemento, un sótano con un conjunto de planchas de cómo se puede lograr este efecto. Vemos los detalles, muy cuidadoso, en este caso el concreto permitía colocar pernos anclajes de cualquier tipo de expansión o químico para poder lograr. Y entenderle nuevamente que aquí hay una sobreresistencia en los anclajes. Los anclajes no pueden fallar, porque si fallan los anclajes, se perdió el sistema. No tiene un buen desempeño de la estructura. Llevando. Y este es un icono para mí, que fue uno de los primeros diseños que hice Sismo Resistente, que está en la Universidad Metropolitana, donde este edificio, un edificio que tenía
poca rigidez en esta dirección y por lo tanto se le colocaron estos sistemas, vamos a decir, externos para poder corregir esa debilidad. Así que eso, baja, baja. Aquí vemos el detalle de la conexión. Son, vamos a decir, elementos pasivos que permiten que cuando la estructura se respire por temperatura, el elemento no le genere ningún efecto. Pero cuando viene el sismo, puede acoplarse y puede empezar a funcionar este elemento ayudando a la rigidez del sistema. Bien, visto esto, ¿verdad? Donde realmente hemos presentado dos puntos A y B. El punto B es un punto bastante interesante porque son obras que se rehabilitaron. No que yo estaba esperando este sismo, que se hizo apropiadamente en el momento que exigía la norma, de acuerdo a la evolución, y actualmente están en unas condiciones bastante aceptables. Así que la parte de rehabilitación sismo resistente y la parte de la norma 1756-2019 es una gran norma que tiene todo, y si seguimos a pie de letra lo que establece la norma, les aseguro que podemos tener una buena resistencia y evitar vulnerabilidades estructurales, tanto de diseño como de construcción, ante las amenazas que se presentan inesperadas. Así que bueno, espero que la charla esta, como segundo ciclo, les haya tenido un buen desempeño estructural en la parte sismo resistente. Gracias por la atención, pues. Buenas tardes. Gracias, hermano. ¿Listo? Eh, bueno, aquí estamos respondiendo algunas preguntas ya por escrito, unos, están en el chat. Nos pregunta que cómo se acelera un edificio más que una gravedad. Bueno, está explicado ahí. Eh, Está explicado la respuesta. Es posible, sí es posible que se acelere un edificio con las aceleraciones sísmicas más allá de un eje, ¿no? Poco común, pero esta es la explicación. En el chat lo respondimos, ¿no? Eh, con la parte patrimonial también se le respondimos, eh, que no son reparaciones usuales, ¿no? Nosotros la estamos respondiendo por escrito, ¿no? La parte patrimonial no vamos a meter dentro de una iglesia unos elementos extraños, ¿no? Eso se hace con tecnología y con una evaluación, con una ingeniería ya un poco distinta, ¿no? En la parte patrimonial, ¿no? Eh, Vamos a ver qué más por aquí, lo que podemos responder, más, porque hay muchas. A las edificaciones residenciales construidas previas al 57, específicamente la organización 23 de enero. No sufrió daños estructurales por sismo, ya tenía daños previos muy marcados por corrosión, cabillas expuestas por columnas. Son edificaciones muy viejas que nunca han tenido inspección y duda va a los trabajos. Bueno, eso hay que evaluarlo. Fíjense que, no sé qué dices tú, Germán, pero el tema está que Paracas sufrió un sismo y ciertas zonas que están en un poco espesor, y el sismo fue un sismo desde el punto de vista de su periodo y la excitación que causó sobre ciertas edificaciones, hasta cierto punto, vamos a decir, se portó bien, entre comillas, ¿no? Por eso que vemos en muchos sitios de Caracas que hay poco daño o ninguno, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya sismos que tengan una conducta distinta o unas fuerzas introducidas distintas. Esos edificios, como son muy viejos, hay que hacer una evaluación que, mm, responden a una buena conducta y están en una buena ubicación, porque de hecho presumo eso porque no tuvieron daños importantes. No sé qué dices tú, hermano, respecto a esta pregunta que están haciendo acá de los edificios que fueron Bueno, construidos previo al 57. bueno, fíjate lo siguiente. Si una estructura que sea construida hace 40, 50 años tiene una buena respuesta dinámica, es decir, los modos están bien definidos, es decir, el sentir del ingeniero estructural es diseñar a flexión, que sean laterales desplazamientos. Si la estructura tiene los dos ejes principales y hay la mayor participación de masa allí y realmente responde a esos modos, le aseguro que la estructura puede comprometer hasta un nivel de cedencia del concreto y del acero para poder tener control de daño. Y si no se pasa el límite de cedencia, la estructura responde otra vez a su condición de realidad. Ahora, si una estructura tiene
que los modos no son modos translacionales, sino modos torsionales, una estructura que tenga muchas irregularidades y que tenga de paso muchas imperfecciones en las plantas donde están plantados los primeros pisos, donde hay elementos de mayor importancia que deben tener, soportar grandes cortantes, porque la cortante en la base, es obvio que esos edificios sí pueden tener grandes problemas. Entonces, una edificación bien estructurada dinámicamente, sí responde bien. No quiero decir con esto que no se hagan edificios irregulares, porque entonces le estamos coartando la ideas a los arquitectos de hacer obras emblemáticas que sean obras al arte. Entonces las estructuras no las podemos decir que son cuadriculadas y bien distribuida la masa y esa estructura va a responder. Ese péndulo que tú colocabas, un péndulo de una situación unidimensional, ojalá todos los edificios fueran unidimensionales para que respondieran a esas condiciones. Pero desafortunadamente no. Y cuando yo establecí los ciclos de carga, si no cumple la histéresis, por lo tanto los edificios van a caer y va a tener problemas posteriores. Pero realmente a todos los edificios hay que hacer su examen para ver dónde está, como tú decías, dónde está el colesterol o hasta dónde ha llegado la temperatura sísmica del edificio. Eso sumado a lo que hemos visto en La Guaira, no conozco el caso del 23 de enero, pero hay un grado de corrosión importante en los edificios que han sido sometidos a brisa marina, a esa penetración. Entonces las normas mandan una relación agua-cemento allí importante y además aditivos para evitar la penetración de la brisa marina, sobre todo los edificios que están dando hacia el mar, ¿no? Observamos varios edificios que la columna se ve bien por fuera porque tenían buen recubrimiento, otros que no, ya se veían, ya habían eclosionado, que hay que proteger esos aceros porque puede estar muy bien calculado, puede tener muy buen comportamiento, pero si los aceros no están funcionando bien, pues evidentemente que se conserva la integridad estructural. Pero hay muchos edificios que se comportaron bien, o sea, evidentemente de muchos años hacia atrás. Eso es para mí, Germán, es un gran reconocimiento a esos profesionales que del año 50, imagínate, con esa intuición sísmica que tenían, con normas, que había unas normas, pero mejoraron pues los criterios. Aquí, a nivel, en las evaluaciones sísmicas se han evidenciado muchos problemas de filtraciones por falta de mantenimiento. Sí, bueno, no solamente por filtraciones, sino también por brisa marina, que es el tema del litoral. En Yaracuy dice aquí estructura, pero en efecto de acumulación de daño por humedad, acumulación genera un colapso. Claro, y con el tiempo el acero pierde sección, y esos son de los ensayos que yo muy rápidamente lo pasé, pero esos son los ensayos que hay que hacer, ¿no? La medida de la sección de los aceros, lo que queda del acero en el caso que haya sido reducido, ¿no? Y si no, bueno, ahí creo que Germán mencionó, hay formas de Claro, reconstruir secciones, etc. yo Adelante, indicaba, Andrés. yo indicaba un ensayo muy sencillo, que es un ensayo de extraer un codril para ver pH. Si el pH del concreto está por debajo de 3 de 11, hay problemas con el acero. Entonces, es una situación muy sencilla, extraer el codril, que no tiene que ser 3 por 6, sino más pequeño, y luego hacer una correlación para ver la resistencia mecánica y el porcentaje de iones de cloruro y el pH. Así que esos ensayos se pueden hacer perfectamente. Ahora, volviendo al problema de carbonatación, que es lo que la mayoría maneja, siempre las normas tienen como límite 1 milímetro por año. Para una vida útil de 50 años tenemos 5 centímetros, que son los recubrimientos. Pero lamentablemente los concretos ya son muy porosos. Y al ser muy poroso, por ahí va a entrar el dióxido de carbono, la parte del hidróxido de calcio del cemento, más la humedad, eso genera la carbonatación. Así que debemos cuidar la vena principal, que es ese acero inactivo, que es el acero de refuerzos que colocamos en la estructura de concreto armado. Pero el problema más se agrava cuando la estructura es pretensada o postensada, porque ahí no da ningún signo hacia el concreto, porque esa estructura está sometida a una fuerza grande y va perdiendo sección por la oxidación hasta que revienta y el colapso es un colapso bastante eminente y frágil. No hay ductilidad allí. Otra pregunta que hay aquí hay un amigo que es una pregunta que me identifico mucho con esa pregunta, con la que hemos conversado. Pedro Morales pregunta algo que no lo mencioné, pero forma parte de las propuestas que estamos haciendo. Él dice aquí, la preocupante de todo es que mayormente en nuestro país no hay una cultura de inspección de estructuras cada cierto tiempo, de 1 año, 2 años, porque puede existir riesgo latente cuando ocurre un sismo, etcétera. Mira, Pedro, a nivel mundial, en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país de otros países que no es necesariamente Estados Unidos, hay una inspección cada cierto tiempo que lo ponen las autoridades.
para dar una especie de rehabilitación del edificio. O sea, los edificios certifican su habitabilidad. ¿Ok? Eso es una cosa que deberíamos hacer aquí en nuestro país. Tenemos que hacer las alcaldías, un estamento jurídico para que se puedan rehabilitar, ¿no? O sea, en la parte de habilitación. O sea que cuando un edificio se construye se le da el permiso de habitabilidad, ¿no? Esas habitabilidades hay que revisarlas, porque edificios que tienen 40, 50, 60 años que están en unas condiciones que, bueno, a lo mejor necesitan reparación, etcétera, ¿no? Muy importante tu pregunta, y eso sería una propuesta para que el Estado venezolano lo evalúe. Aquí hay otra pregunta que dice una gran interrogante, sobre todo diferencia entre reparaciones y reforzamientos. Muchos propietarios de condominios solo pueden llegar a reparar y regresar a condición anterior a los elementos fallidos. Sin embargo, se le escapan las manos las adecuaciones sismoresistentes para llevarlo a su condición original. Bueno, mira, aquí hay dos elementos. Uno, llevar el edificio a su condición original, y otra es hacer adecuaciones sismoresistentes de acuerdo a las normas. Eso necesita un estudio, y toda reparación o toda intervención que se vaya a hacer en una edificación, en la normativa venezolana exige una aprobación de unos permisos ante las alcaldías competentes en el área. Eso es lo que hay que hacer, que debe estar respaldado con un estudio. ¿Ok? Pero ese tema de reparar debe ser avalado por profesionales que hayan hecho cálculos, como mostró Germán allí. Tienen que estar documentados con una buena soporte técnico para poder hacer esas rehabilitaciones o adecuaciones estructurales, ¿no? Entonces hay dos cosas. Uno, si quiere volver a que el edificio tenga su condición original, por ejemplo, hubo unas pequeñas fisuras y se quiere y no hay daños estructurales, bueno, hay procedimientos para hacer inyecciones de epóxico para que evitar que por allí penetre la humedad y dañe el acero más rápidamente. Pues se supone que no hubo daño en el elemento, ¿no? Pero ahora, si se quiere hacer es una adecuación ya estructural para soportar cargas superiores a lo que el edificio tiene, pues también eso es un estudio que hay que hacer para saber cuáles son lo que estamos hablando, lo que está hablando Germán, ¿no? Ujú. Ok, bueno, aquí hay una pregunta. Para realizar una inspección POC-SISMIC, una verificación, ¿hay que revisar desde el estacionamiento hasta la azotea? Claro, hay que revisarlo todo. Una inspección POC-SISMICA tiene que, más en el sótano. Yo empezaría por el sótano y por la azotea también, es importante, ¿no? No sé qué opinas tú, hermano. Me preguntan eso, es que sí, Claro. sí revisar. De hecho, que el techo es uno de los más importantes, porque ese es el valor importante que uno toma para ver cuánto es realmente la deriva promedio que tiene el edificio. Pues el desplazamiento del techo, considerando que el modo es un modo lineal, para el modo traslacional, ahí tú estás sacando cuánto es la deriva. Lo importante es que cuando se hace ese trabajo del techo, ese techo se debe controlar bien. Por ejemplo, no colocar elementos de contenedores de líquidos, porque esos contenedores líquidos generan modos convectivos impulsivos, que eso altera la respuesta de la edificación. Lamentablemente, antes se colocaban contenedores en el techo, que esos están totalmente actualmente prohibidos. Y si lo va a colocar, tiene que colocar un aislador sísmico para evitar que ese efecto se traduzca a la estructura. Una pregunta que en cuanto a la etiqueta roja, si estas edificaciones pueden ser recuperables, desconozco la respuesta porque depende de cada caso. Depende del daño, porque si por ejemplo tiene unos daños en una columna, evidentemente que tienen que poner la etiqueta roja, porque tiene un daño. Ahora hay que ver la magnitud del daño y hay que verificar lo que dijimos anteriormente. Se recuerda que hablamos de unos niveles de inspección. Hay que verificar verticalidad, horizontalidad, estado de integridad estructural. O sea, hay una serie de ensayos que hay que hacer para poder dar esa respuesta. No te la puedo dar si es sí o si no. Habrá unas que sí y otras que no, ¿verdad? Eso depende del daño que haya infligido nuestro producto. Aquí dice acá, y otro depende del que haya puesto la etiqueta, ¿no? También depende del profesional con el criterio con que haya puesto la etiqueta. ¿Es correcto evaluar reparaciones de grietas con cabilla simulando una costura? Bueno, eso depende de la grieta, ¿no? Depende, no, si es una grieta en una tabiquería, a lo mejor, no sé, podría ser, no sé, depende del tipo de grieta, ¿no? No te puedo tampoco responder porque eso ya habría que ver el tipo de grieta. Pero coser grieta, por lo menos en un elemento estructural, dudo que se pueda hacer eso, ¿no? Aquí dicen que en Valencia hay muchos edificios con tanques en las azoteas. Fíjate, ese es un tema interesante, Germán, porque cuando nosotros pasamos el recorrido que hicimos en varias zonas de Caracas, fuimos a una zona que está por allí, por San Martín, donde hay varios edificios cuyo tanque colapsó, y también está en Caricuao unos casos.
Bueno, eso hay que revisarlo con las normas. O sea, el problema es que cuando hay un movimiento sísmico se introduce sobre el agua una fuerza que tiene un movimiento descontrolado y las normas anteriores lo permitían, pero las actuales no sé si exactamente lo prohíben, pero lo limitan en gran medida, dependiendo de las exigencias que tengan, ¿no? Yo creo que deben ser Porque, simplemente calculados eso para ver si soporta adelante, sí, ¿no? fíjate, Leonardo, el ACI 350 establece en uno de sus ACI también 350 las condiciones mínimas sismorresistentes que tienen los tanques de recipientes con líquido, porque las fuerzas convectivas impulsivas a veces hacen grandes daños a las estructuras que son tanques circulares, tanques cuadrados, como usted lo quiera llamar. Entonces, bueno, ellos te refieren aquí, Germán, a los que están en el techo. Bueno, Están en en el el techo. techo, peor aún, si están en el Sí, techo, esos modos convectivos impulsivos van a alterar la respuesta natural que debería tener el edificio normalmente. exactamente. O sea, va a afectar, para que entiendan, no sé si es ingeniero estructural, fíjate, los edificios tienen unos modos de vibración, primer modo, segundo modo, etcétera, ¿no? Cuando le pones un peso encima, ¿verdad? Lástima que no tengo el péndulo, pero sí lo podemos poner el péndulo. Nosotros damos, cuando vamos bajando el péndulo, te das cuenta cómo varía la, la, la forma como el edificio se comporta, ¿no? Voy a poner eso en Instagram para que lo veas como un video, ¿no? Entonces, cuando tú le pones encima un tanque, evidentemente que los modos de vibración se ven afectados. Eso no quiere decir que no se pueda hacer. Eso quiere decir que tienen que haber sido calculados bajo esos modos de vibración y el aporte que hace esa fuerza a los modos de vibración y a todos los efectos de desplazabilidad que tiene el edificio. O sea, que hay que calcularlo. Bueno, ahora si es un edificio viejo, aquí hay un edificio muy viejo, que evidentemente no, es mejor quitarles el tanque ante esas posibles readecuaciones que ella hacer, ¿no? O sea, pero no todos los casos son iguales. ¿Ok? Aquí dice, buenas tardes, la reciente actualización de la USG cambia los cálculos de evaluación de las infraestructuras impactadas. Bueno, acuérdate una cosa, estimado José Ángel Tobar. La USGS es una organización internacional de mucho valor, una de las más prestigiosas en el mundo, pero ellos están introduciendo mediciones que no son en campo, son mediciones tomadas por estaciones cercanas, satélites, etcétera, y tienen un tremendo modelo estructural que les da una simulación de la respuesta. Y con ese que estamos trabajando. Habría que ver, vuelvo a repetir, y le hemos dicho, quien debe decir cuáles son las aceleraciones exactas que ocurrieron en el territorio venezolano es el sistema instalado por Fumbici en cada una de las estaciones de medición de acelerógrafo. ¿En qué punto de los estudios de requerido un ensayo mecánico de extracción de núcleo? Oye, mira, yo soy Todos. reacio a hacer eso hasta la última, eso es hasta lo último, es cuando te van a hacer una biopsia. Hay que agotar todos los mecanismos, pero eso ya cuando tú dices, bueno, ya el edificio está decidiendo si lo vas a operar, por ejemplo, o si no va a tener más vida el edificio, sí, bueno, le puedes hacer extracción de núcleo. Pero hay maneras de hacerlo. ¿Qué opinas tú, allí, hermano? Fíjate lo siguiente. Vamos a agarrar un modelo estructural donde se ha cumplido la filosofía. El daño está controlado, no hay pérdidas de vida humana. Entonces ahí lo que hay que agarrar, cuáles fueron los elementos que disiparon energía. Voy a las vigas. En las vigas yo veo unas grietas, examino la curvatura y digo, aquí hay una curvatura. Extraigo un codril para revisar la resistencia. Si ese concreto era de 250 o 210, cuando lo ensaye me da 20, es porque realmente la resistencia se perdió. De igual manera agarro la barra la puedo ensayar y si no llega a su punto de excedencia, porque si ya la barra pasó del punto de excedencia y naturalmente no va a responder como debe ser. Entonces, los otros ensayos a los que yo me refiero, un codril, es aquellas zonas que no están comprometidas, que por falta de durabilidad, por falta de mantenimiento, la durabilidad se perdió y entonces ya el acero entró en estado de corrosión. Ahí sí vale la pena hacer unas pequeñas exámenes, no tiene que ser codriles extremadamente de 3 pulgadas, pueden ser de 1 pulgada también, con eso se logra también el objetivo. Entonces, esa prueba es una prueba también muy significativa que en muchos casos donde no hay mantenimiento estructural hay que hacerlo. Bueno, aquí vuelvo a ratificar que estamos dando una opinión muy personal y profesional sin conocer de fondo, ni estamos haciendo juicios de valor sobre el tema que están haciendo otros profesionales, al cual respetamos. Esta es una opinión porque hay unas opiniones que están aquí que creo que es el Estado que se debería ocupar de esas cosas, porque hay una pregunta muy interesante que están aquí, ¿no? Aquí dice, ¿de qué manera influye el traslado adecuado del acero y el confinamiento de los estribos en las columnas durante el bombeo, el bamboleo? ¿Sí?
Bueno, eso es la norma. Nosotros dimos una charla por allí, una que está sobre el diseño de nuevos sismo resistentes. Ahí Germán lo explicó muy bien, lo que es el diseño de nuevos sismo resistentes, y vamos a poner otro video sobre eso. ¿Se le puede hacer una auditoría de los materiales de esos edificios colapsados? Bueno, eso lo debe corresponder al Estado. Eso debe formar parte de la evaluación de los daños y los colapsos que se supone que deben ser investigados para determinar el aprendizaje, lo que se llaman las lecciones aprendidas. ¿Ok? Ahora, las instituciones del Estado son las que deben responder por eso. Luego del evento sísmico, como lo ocurrido, las infraestructuras afectadas recuperables, que los eventos pierden su respuesta estática original, lo que supone soluciones de disipadores de energía. Bueno, es que eso es lo que ocurre. Hay muchas soluciones ante los problemas que se presentan después de un sismo, ¿no? Hay muchas, ¿no? Pero todo depende de los buen criterios y lo que esté dispuesto a pagar el que quiera resolver eso y los recursos que existan, ¿verdad? Porque si hay desde aisladores sísmicos, disipadores sísmicos, elementos con fibra de carbono, etcétera, pero eso responde a un estudio, ¿eh? Eso hay que hacer un estudio, insistimos en eso. No es bueno hacer reparaciones estructurales porque me parece, por el ojo, ¿no? Ya estamos viendo bastantes respuestas por cosas que han pasado en relación a no tener un estudio adecuado. ¿Cómo sabemos si la base y la alimentación de un edificio sufrieron algún tipo de esfuerzos? Porque no sabemos cómo están las bases internas. Bueno, esa es una cosa bien importante. Hay refracción sísmica, hay otro tipo de elementos que se pueden hacer. Ahí no sé, Germán, qué puede opinar sobre el tema de la fundación, que es un poquito complejo, ¿no? ¿Escuchaste, Germán? Sí, ¿quiere que te responda? Bueno, no a mí, a la persona, William. Ok, ¿Te gustó? fíjate, si hay asentamientos diferenciales, recuerda que hay una deriva, y la deriva es prácticamente la rotación que tiene la cuerda por la EI del elemento entre L, por 6 veces el valor. Eso te da un momento. Si ese momento supera el aumento de agrietamiento, se genera un agrietamiento de la viga de Riostra. Quiere decir que hubo un asentamiento diferencial. El problema está en los pilotes. Si en los pilotes, cuando hubo ese movimiento, que en principio no debería haberlo porque el nivel base está a nivel de cabezal, pero en aquellos casos que no está a nivel de cabezal, se hace la prueba PI de integración. Esa integración va a decir si el pilote tuvo problemas en el concreto o no en el concreto. Claro, eso es importante. Hay muchas maneras, hay pocas maneras de saber eso, pero sí las hay. Claro, Aquí pregunta los tanques. Bueno, mira, los tanques hay que estudiarlo. Eso hay que estudiarlo porque eso introduce, vuelvo a repetir para que le digan a los ingenieros que están asesorando en eso. Si un tanque está arriba de un edificio, él introduce una respuesta que altera los modos de vibración del edificio, es decir, cómo vibra el edificio. Le va a introducir en los modos de participación unos esfuerzos adicionales. Esos esfuerzos deben ser considerados en el cálculo estructural. Si pasa, perfecto. Si no pasa, hay que quitar el tanque, pero eso hay que calcularlo, ¿no? Ahora, aquí dice, ante el 67, ¿qué materiales son recomendables? Mira, eso hay que revisarlo, ¿no? No podemos decir aquí que no hay muchos materiales. No te puedo decir qué materiales. Me disculpa que no, habría que hacer un estudio, ¿no? Lo encuentre. Por aquí hay una pregunta que lo vi. Germán, si sería bueno incidir en esta pregunta, que tiene que ver con la reposición de los tabiques estructurales, perdón, las paredes que se cayeron, que dice una persona acá que le están poniendo machones y le están metiendo vigas y tal y qué sé yo, ¿no? Dice que eso puede alterar la respuesta del edificio, ¿no? ¿Qué respuesta tienes allí, hermano? claro. Si el elemento, vamos a admitir que es un pórtico, y ese pórtico tiene una condición de que está libre entre columna y columna con la viga, que tiene una rigidez propia, que es la rigidez de la viga y la rigidez de la columna, que es la que da la deformación de la estructura. Ahora, si le mete un tabique, pero vamos a llamarlo un muro estructural o una pared estructural que tenga un bloque de una resistencia de 100 kilos por centímetro cuadrado y un pego o un anexo también de ese valor, y se confina a la estructura, él sí va a intervenir. ¿Por qué? Porque eso va a tener una rigidez suficiente que prácticamente hace que las rigideces cambien del sistema. Y eso es peligroso porque puede cambiar el centro de resistencia o el centro cortante de la estructura, y eso hace daño a la estructura. Eso hay que estudiar, pero esa es la respuesta correcta. O sea, hay que evaluar eso porque son muros portantes o muros, como lo quiera llamar, un muro mampostería estructural. Eso está, incluso la norma tiene un apartado para esas cosas, ¿no? Pero eso se hace desde el diseño. Tanques, apartamentos, bueno, la misma pregunta de los tanques, ya yo le expliqué lo de los tanques. Eh, Aquí hablan de reparar grietas, se abrieron de donde están ubicadas las juntas de dilatación. Bueno, las juntas de dilatación normalmente son elementos que tienen movimiento
Y usualmente esa es su conducta, ¿no? A menos que haya otro tipo de daño, lo que se hacen es reparar esa junta, pero eso habría que hacer una evaluación instructiva. ¿Qué reconocimiento, qué recomendaciones que se encuentran en terreno perimetral silloso y con nivel freático alto? Bueno, mira, eso es como hacer el examen de atrás hacia adelante, ¿no? O sea, cuando se va a hacer una construcción, lo primero que hace es un estudio del suelo para poder saber las condiciones del suelo y luego la construcción adecuada a ese estudio del suelo. Si ya está construido y de atrás hacia adelante, habría que ver el caso particular para ver qué recomendaciones se pueden hacer, porque, o sea, variar situaciones de fundaciones de una edificación es uno de los casos más complejos de la ingeniería, ¿no? Recalzado de fundaciones, etcétera. Esos son casos complejos en la ingeniería, ¿no? Ante la ausencia de acelerogramas locales, ojo, yo no estoy diciendo que haya ausencia de acelerogramas locales, estoy diciendo que nosotros estamos esperando que las autoridades venezolanas publiquen los acelerogramas y todas esas cosas que deben haberse hecho. Porque alguien pregunta que antes no hay acelerogramas, ¿qué metodología puede adoptar? Bueno, mira, la norma tiene unos valores de aceleración allí ya publicados y hay que esperar que los publiquen oficialmente en Fundici, que lo deberían hacer. Y además eso tiene la USGS, pero para que haga, vamos a decir, estimación, ¿no? Otra charla sobre agregar la norma del efecto de campo cercano, qué información tienen sobre el tema, bueno, sobre esas hipótesis. Bueno, eso será para otra charla que dicen aquí, que la dejemos para otra charla. Okay. Todo esto es importante, los años 70, lo cual me lleva a una segunda pregunta, que es ante qué tipo de entes o cómo se puede generar un plan por parte de cómo arquitectos e ingenieros permitan llevar a cabo estas rehabilitaciones, porque no deja de ser preocupación. Bueno, mira, aquí el Estado es el que tiene que poner las reglas, ¿no? El Estado, juntamente con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, generar una simbiosis, alcaldías, ingeniería municipal, etcétera, son las que le corresponden. Nosotros los profesionales no generamos leyes, ni generamos instrumentos técnicos, sino a través de Fondonormas, Encamer y las políticas del Estado. Eso es lo que nos queda. Tratar de convencer lo que nosotros estamos haciendo. Hacemos documentos, los proponemos ante los organismos pertinentes, Fondonorma, Colegio de Ingenieros, y donde tengamos que llevarlo, y ahí verá que si el aporte lo considera o no lo considera. ¿Qué se va a hacer con los tanques de agua? Se me preguntan los tanques elevados. Bueno, este tema de los tanques recurrentes, porque fíjense, el que quiera ver qué pasa con los tanques, vaya a San Martín y nos verá arriba los tanques, todos los tanques colapsados. Bueno, no todos, no, unos cuantos. ¿Okay? Los tanques de agua, vuelvan a por los tanques de agua. Bueno, aquí hay un tema también que son los tanques de agua que están introducidos dentro de los apartamentos, ¿no? Que son apartamentos que nosotros vimos en una situación de un tanque allá en La Guaira, en una construcción que tenía un tanque de 500 litros en un apartamento. Eso es habría que evaluar la carga viva que está prevista allí para ver si eso lo tolera, ¿no? Podría ser aquí, que dice que sí podría ser más específico para los aisladores sísmicos que podrían ser colocados para atenuar el comportamiento de los tanques aéreos. ¿Puedes responder eso, Germán? Ya habíamos hablado bastante de los tanques. No sé si quieres responder eso. Ya se te ha Bueno, dicho. en el caso del aislamiento sísmico es que realmente lo que está evitando es que exista una iteración de la estructura principal con la estructura secundaria que es el tanque. Hay muchos aisladores sísmicos, entre ellos están las gomas de neoprene, un elemento muy sencillo, o una goma de neoprene con plomo. Eso permite disipar la energía para que la estructura pueda ir trabajando independientemente de la estructura principal de la estructura secundaria. ¿Qué es la estructura secundaria? El tanque. ¿Por qué vuelvo a insistir? Porque es una masa dinámica que es independiente de las masas dinámicas que están moviendo en el edificio, que son los pesos propios, la tabiquería, etcétera. Por eso que hay una situación, iteración, tanque, estructura, estructura, suelo. O sea, hay una triple iteración. Ok. Aquí hacen una pregunta de ascensores que no nos corresponde. Okay. Eso ya lo has aclarado bastante. Los ascensores deben tener una autorización por Sencamer, etc. Hay todo un procedimiento, han publicado mucha información sobre eso. Yo sé que es desesperante el tema de los ascensores, pero eso tiene un protocolo que no nos corresponde a nosotros. No, esto no es nuestra área, eso es para las empresas que estén en Sencamer y Sencamer. Aquí hablan de que hemos opinado. Nos informan, lamentablemente dan en los datos que los cortes de suministro de agua, algunas residencias han estado sin conocimiento, realizar la perforación. Bueno, ese tema de los pozos de agua yo se lo dejo a los ingenieros en su área, los geólogos y los ingenieros geofísicos, que deben opinar sobre las influencias de los tanques de agua, las perforaciones de tanques y las autorizaciones de tanques, de perforaciones de pozos de agua que hay en Caracas. Ese tema se sale de mi área de competencia. Aquí
que dice para edificio, para efecto de sitio de La Guaira. Alguien dijo por ahí una cosa interesante, que hay edificios que se movieron, etcétera. Mira, eso hay que analizar mucho el efecto del sismo. Fíjate, ese efecto de sismo, hay dos placas que se mueven. Hay una placa donde hay residuos aluvionales y esos edificios se movieron como que tuvieron